Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 41. Los pensamientos de Dante se detuvieron de golpe. Su mirada se disparó hacia arriba mientras la habitación entera comenzaba a temblar con fuerza, haciendo caer polvo de las esquinas del techo. ¡Bum! Otro movimiento sísmico. El suelo vibró bajo las suelas de sus botas. Dante se puso en pie, tambaleándose, y buscó apoyo en la pared mientras el eco amortiguado del clamor de la multitud se filtraba a través del cemento. Sus ojos se fijaron en la pantalla del televisor, y su atención se concentró por completo en la retransmisión del encuentro. Vio a Izuku y a Todoroki enfrentándose. La mirada de Dante se estrechó, clavándose en Izuku. Sangre, contusiones, huesos rotos. El chico parecía haber sido arrollado por un tren, pero seguía en pie, luchando. No puede ser en serio, murmuró Dante para sí. No se había imaginado que Izuku sería capaz de llegar tan lejos. El chico tenía una valentía impresionante. Entonces, la pantalla se iluminó. Llamas. El costado izquierdo de Todoroki se encendió con un resplandor intenso, y una ola de calor desintegró el hielo que lo rodeaba. Los ojos de Dante se abrieron de par en par. Se inclinó hacia adelante, hipnotizado, atraído de un modo extraño por la danza del fuego. La pantalla se convirtió en un torbellino de rojo, azul y verde, y Dante no se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración hasta que... ¡boom! Una última y gigantesca onda expansiva estalló desde el centro de la arena, proyectando a ambos competidores por los aires. La polvareda descendió lentamente. Silencio absoluto. Luego, todo el mundo irrumpió en un estruendoso rugido de euforía. Shoto Todoroki es el vencedor. Dante se encontró completamente inmóvil. Ni siquiera percibió la leve sonrisa que se dibujaba en su rostro. No podía descifrar su significado, pero de repente, el siguiente combate que le esperaba adquirió una dimensión mucho más personal. Una furia incandescente latía bajo su piel, esperando ser liberada. El enfrentamiento entre Zero y Kaminari resultó bastante monótono. Kaminari se llevó la victoria con relativa facilidad. Mei se salió de los límites, y por tanto Iida fue declarado ganador. Pero entonces Dante volvió a mirar la pantalla y vio a Iryu y a Mina preparándose para enfrentarse cara a cara. Esto sí que merece la pena verlo. Sonó el aviso de inicio. Mina se lanzó hacia adelante de inmediato, el ácido ya formándose en las palmas de sus manos. Se deslizó por el suelo de la arena, disolviendo partes a su paso en un intento de desconcertar a Iryu. Pero, para sorpresa general, Iryu no mostró señal alguna de inquietud. Dio un golpe con el pie en el suelo, e instantáneamente sus brazos se transformaron en garras escamosas de un tono verde oscuro. Con un movimiento rápido y calculado de su brazo, dispersó el ácido de Mina con una lluvia de sus propias escamas. Acto seguido, volvió a la carga. En un abrir y cerrar de ojos, Iryu había reducido la distancia. Mina abrió los ojos con asombro justo antes de que una patada baja y violenta la sacara de balance, seguida inmediatamente por un revés con su brazo escamoso que la hizo tambalearse hacia atrás. Casi cayó, pero logró apoyarse con las manos. El ácido que liberó apenas evitó que cruzara la línea de fuera. Buen intento, soltó, esbozando una sonrisa. Pero ahora vengo yo. Giró sobre sí misma y lanzó una marea de ácido directamente hacia él. Era una extensión demasiado amplia para esquivarla. Iryu levantó ambos brazos en un bloqueo cruzado, absorbiendo el torrente. Vapor se elevó de sus mangas, y él emitió un gruñido contenido, pero no cedió. Entonces, se abalanzó, abriéndose paso a través de la humareda, y la embistió con el hombro en una tacleada que resonó por todo el anfiteatro. Mina se deslizó y cayó por el suelo. Se hizo un breve silencio. Intentó incorporarse, pero sus piernas no le respondieron. Midnight dio un paso al frente. Iryu es el ganador. La multitud estalló en aclamaciones una vez más. Dante asintió, una pequeña sonrisa aún en sus labios. Sabía que tenía esa determinación en él. Observó cómo Iryu se acercaba para ayudar a Mina a levantarse, ofreciéndole la mano con su habitual compostura. Ella la aceptó con una sonrisa, riendo incluso en la derrota. La puerta se abrió con un chirrido, y Iryu entró en la habitación donde Dante se estaba quedando. Su uniforme presentaba ligeras marcas de quemadura, el cabello estaba pegado a la frente por el sudor, pero por lo demás mantenía su tranquilidad habitual. Dante levantó la mirada desde donde estaba sentado encorvado, con los codos apoyados en las rodillas. Masculló, evaluando el estado de Iryu. ¿Sobreviviste? Iryu ofreció una leve sonrisa y dejó sobre la mesa una botella de agua que había recogido al entrar. Por poco. Es bastante más fuerte de lo que aparenta. Dante resopló y le arrojó una barra de proteína de una pequeña pila que había apartado antes. Pero saliste victorioso, así que todo ha valido la pena.
Hiryu tomó la barra sin poner objeción alguna y se sentó a su lado. Tiene talento, sin duda, pero mi habilidad es casi como la contraparte perfecta a la suya, y una vez que logré entender su ritmo, la situación no fue tan complicada. Dante se recostó un poco más, apoyando la cabeza contra la superficie fría de la pared. La adrenalina de la anticipación ya había desaparecido, pero algo más le preocupaba. ¿Exactamente cómo se supone que le gano a Todoroki? Hiryu le dirigió una mirada con una ceja ligeramente alzada. Ah, sí, tu próximo encuentro. Así es. Dante se frotó el rostro con cansancio y suspiró. ¿Viste esa pelea, verdad? La fuerza que maneja ese tipo es descomunal. Su hielo podría sepultar todo el recinto, y ahora resulta que también puede usar fuego. Si me toca enfrentarlo, ¿cómo diablos podría salir victorioso? Lo mío es la lucha a corta distancia. Hiryu asintió con la cabeza, dando un trago a su agua. No te falta razón, su habilidad es una auténtica barbaridad. Pero la tuya, créeme, tampoco se queda atrás. ¿Estás seguro de que podría derretir mi lodo? Ni siquiera tengo idea de si resiste el fuego, replicó Dante con sequedad. Hiryu sonrió. ¿Qué le pasó a esa confianza que mostrabas antes? Ahora mismo pareces otra persona. ¿Recuerdas lo que hiciste en el combate de caballería? Fuimos intocables. Eres increíblemente ingenioso, ¿sabes? Tu fuerza no es lo único que te define. Tienes muchas más alternativas. Tu poder es probablemente el más adaptable que existe. Dante no ofreció una respuesta inmediata. Su mente trabajaba a marchas forzadas. Todoroki poseía un poder inmenso, devastador y explosivo. Dante había presenciado su choque con Izuku de primera mano. ¿Cómo demonios se esperaba que se acercara a alguien capaz de congelar la arena entera antes incluso de que pudiera moverse? Tengo que buscar una solución que se salga de lo habitual, masculló. La velocidad no será suficiente. No por mucho tiempo. Mi armadura puede aguantar algunos impactos, pero no sirve de nada si acabo convertido en un bloque de hielo. Pues no te congeles. Dante lanzó una mirada de reojo a Hiryu, sin mostrarse impresionado. Qué gran consejo, entrenador. Después de un rato, Dante permaneció sentado en silencio, su uniforme aún presentaba desgarros que dejaban su espalda al descubierto. Podía percibir el bullicio de la multitud a través de los gruesos muros. Era como una tormenta lejana, que se intensificaba y se rompía en oleadas de sonido. El zumbido mecánico y pesado de la puerta corredera resonó a sus espaldas. Un miembro del personal se asomó y anunció. Ya te toca. Dante exhaló por la nariz y se puso en pie, haciendo sonar su cuello. Mientras caminaba hacia el túnel de acceso al estadio, la figura del pequeño Dante lo acompañaba a su lado. Estoy convencido de que la victoria será nuestra. No estoy tan seguro, replicó Dante en voz baja. Pero por supuesto que lo daremos todo igualmente. El túnel de acceso se abrió completamente ante él, y una luz cegadora bañó sus ojos justo cuando la voz de Present Mic volvió a resonar con estruendo. Señoras y señores. Han presenciado el caos, han visto la estrategia, pero ahora, sí, ahora mismo. Prepárense para una batalla que relatarán a sus nietos. La multitud estalló en un frenesí de ruido cuando la voz de Present Mic, realmente atronadora, llenó el aire. Dante hizo una mueca. ¿Cómo demonios tienen aún tanta energía? En este extremo del ring, reconocido por su poder crudo e indomable, su naturaleza impredecible y su personalidad inconfundible, tenemos al autoproclamado rey del lodo, Dante Graves. El estadio explotó de nuevo con vítores, gritos y un puñado de murmullos aprensivos. Dante apareció ante sus ojos, con los brazos colgando lánguidamente a los lados, los hombros relajados, pero sus ojos ardiendo con intensidad. No se molestó en levantar la mano ni en hacer gesto alguno. No había necesidad para tales demostraciones. El profundo silencio que invariablemente seguía a la mención de su nombre era su dominio. Desde el extremo opuesto de la arena, la plataforma designada se abrió con un silbido. Y en la esquina opuesta. El auténtico prodigio, un alumno cuya destreza es legendaria incluso entre los héroes profesionales, el monarca del hielo que guarda una tempestad de fuego dispuesta a desatarse, Shoto Todoroki. Todoroki avanzó, su compostura tan imperturbable como siempre. El volumen de los aplausos se disparó. Dante mantuvo sus ojos fijos en él mientras ambos se dirigían hacia el centro del área de combate. Cada paso que Todoroki daba parecía medido e intencional. Su rostro era una máscara, completamente indescifrable.
La innegable carga emocional derivada de su decisión de utilizar su costado izquierdo en el combate anterior era claramente visible. Ambos contendientes se detuvieron, separados por apenas unos metros, con Midnight interponiéndose entre ellos, completamente metida en su personaje de anunciadora. Muy bien, jovencitos, procurad no matarlos. Todo lo demás está permitido. El combate concluye cuando uno de vosotros sea arrojado fuera del perímetro, quede inmovilizado o declare su rendición. ¿Queda claro? Ambos ofrecieron un breve asentimiento de confirmación. Midnight retrocedió un paso, con su característico látigo alzado. 3. La vasta multitud se inclinó hacia adelante al unísono. 2. Los dedos de Dante mostraron un leve temblor. El pie derecho de Todoroki se movió casi imperceptiblemente. Los espectadores se inclinaron hacia adelante colectivamente, la anticipación grabada en sus rostros, preparados para ser testigos de la historia. 1. Comiencen. Capítulo 42. Crack. El suelo justo bajo Dante se fragmentó violentamente. Sus piernas se transformaron instantáneamente, los músculos se estiraron, las rodillas se doblaron bruscamente hacia atrás con un chasquido audible, tomando la forma de extremidades esbeltas, similares a las de un ave, dotadas de una fuerza robusta y fibrosa. Patas de avestruz, en esencia. La intensidad de su impulso inicial provocó que las baldosas bajo él se resquebrajaran. Todoroki no tuvo siquiera la oportunidad fugaz de intentar inmovilizarlo con hielo. ¡Bum! Dante estaba de repente justo delante de él, embistiéndole con el hombro en el pecho, haciendo que ambos se deslizaran por la plataforma. Todoroki apenas logró mantener el equilibrio, apoyándose firmemente con la pierna derecha y empujándose con la izquierda para no caer. Creí que empezaríamos con algo de cuerpo a cuerpo, comentó Dante, mientras ya ejecutaba un potente gancho de derecha. Todoroki evadió agachándose, luego propinó un rápido golpe con la palma dirigido a las costillas de Dante. ¿Sin hielo? Meramente una maniobra de engaño. Pero Dante giró el torso, atrapó el brazo de Todoroki y le clavó una rodilla con fuerza en el abdomen. ¿No piensas usar tu peculiaridad?, musitó Dante, mientras empujaba a Todoroki hacia atrás con un salvaje codazo a la altura de la mandíbula. Tampoco tú usas la tuya, replicó Todoroki, manteniendo la compostura a pesar de tambalearse. Dante sonrió, sus ojos resplandeciendo con intensidad. Es porque disfruto de la pelea. Se rodearon el uno al otro con la cautela medida de los depredadores. Un extraño silencio se había apoderado de los espectadores. Ninguno utilizaba habilidades ostentosas. Nada fuera de lo común. Eran simplemente dos jóvenes intercambiando golpes brutales, precisos y producto del entrenamiento. Todoroki volvió a moverse, esta vez con más rapidez. Un golpe seco, un puñetazo giratorio con la espalda y luego un barrido bajo con la pierna. Dante saltó el barrido sin esfuerzo, girando fluidamente en el aire y cayendo de nuevo con una patada de hacha que hizo crujir el suelo de la arena de combate. Afortunadamente, Todoroki logró bloquear con su antebrazo e hizo una mueca notable, un claro indicativo de que había absorbido el impacto completo. Tu destreza en el combate es notable, muy superior a la de cualquiera de los otros, comentó Dante en voz baja mientras volvían a adoptar posturas de lucha. Kaijin se sentiría orgulloso de ti. Todoroki parpadeó. ¿Quién es ese? No tiene importancia. Dante se abalanzó de nuevo, esta vez con una secuencia de 3 golpes, obligando a Todoroki a parar o bloquear con una precisión minuciosa en cada ocasión. Pero Dante ya estaba leyendo su ritmo. Acto seguido, una finta a la izquierda, un golpe bajo, seguido de un barrido de pierna. Todoroki fue derribado. Cayó pesadamente de espaldas, rodó sobre sí mismo y recuperó la verticalidad con un movimiento fluido, pero Dante ya estaba justo allí, presionando el ataque de nuevo. Volvió a embestir a Todoroki con el hombro, seguido de un codazo en el pecho. Todoroki logró interceptarlo, apretando la mandíbula con fuerza. Sé perfectamente lo que intentas, articuló, aún con los dientes apretados. ¿Eh? Simplemente estoy luchando, colega. Intentas exasperarme. Dante sonrió. ¿Intentándolo? Pareces ya bastante irritado. Sus cabezas estaban prácticamente pegadas mientras forcejeaban y se agarraban puñados del uniforme del otro. A su alrededor, el murmullo de la multitud comenzó a escalar de nuevo hasta convertirse en clamor, sin peculiaridades en uso. Nada sobrenatural a la vista. Solo pura fuerza de voluntad en acción. Y a los espectadores, al parecer, aquello les cautivaba por completo. Dante finalmente se retiró, retomando su postura, con el pecho agitado visiblemente, los ojos fijos intensamente en Todoroki. Sé que posees fuego, afirmó. Deja que lo vea. Una tensión visible se extendió por el rostro de Todoroki. No me provoques.
Dante sonrió con una suficiencia apenas disimulada y se crujió los nudillos. No estoy forzándote, de hecho, apenas hemos empezado. Parecía que Dante no era el único que tenía sus intenciones. Un frío punzante impregnó el aire. Dante no requirió una confirmación visual de la escarcha que se extendía por el suelo de la arena para comprender que Todoroki había dejado de contenerse. Oh, justo cuando me estaba divirtiendo, masculló Dante, observando la tenue niebla que se deslizaba por el brazo de Todoroki. Entrecerró los ojos. ¿Vas a seguir sin usar el fuego? Todoroki impulsó su brazo derecho hacia Dante, y una colosal barrera dentada de hielo irrumpió hacia adelante, a punto de engullir a Dante por completo. Dante había anticipado este movimiento. Fuyosh. La espalda de Dante se transformó en su lodo característico, tomando rápidamente la forma de alas inmensas y cerradas. En el instante en que se solidificaron, batieron una sola vez, impulsando a Dante Skyward en una espiral frenética, apenas evadiendo ser empalado directamente. Un jadeo colectivo recorrió a los espectadores. No necesito el fuego para derrotarte, replicó Todoroki, gritando mientras lanzaba otra columna de hielo directamente hacia Dante, aún suspendido en el aire. Dante contorsionó su cuerpo en el aire con notable agilidad, ejecutando vueltas de tonel para evadir las púas de hielo antes de descender de nuevo hacia el suelo. Sus pies apenas rozaron la superficie al girar y lanzarse de nuevo hacia arriba, utilizando sus alas menos como herramientas de vuelo convencional y más como catapultas, rebotando efectivamente entre el aire y el suelo para mantener su movimiento impredecible. Parece que tendré que forzarlo a salir a puñetazos, exclamó Dante desde el aire, esquivando otra colosal masa de hielo. La expresión de Todoroki se mantuvo firme en su calma, pero su mirada estaba completamente clavada en su oponente. Impulsó su brazo hacia adelante una vez más, desatando una lluvia entrecruzada de tentáculos helados, con el objetivo de atrapar a Dante dentro de una red cristalina. Dante descendió con fuerza de nuevo al suelo. Retrajo sus alas y se dejó caer rápidamente, aterrizando con un potente deslizamiento que abrió un surco en la superficie ya congelada. La escarcha crujió audiblemente en sus piernas, pero él se la sacudió y cargó hacia adelante, acortando rápidamente la distancia restante. Muy bien, vamos a por la segunda. Se agachó para evadir una rápida lanza de hielo y lanzó un puñetazo potente hacia las costillas de Todoroki. El impacto lo desequilibró, y Dante siguió inmediatamente con un uppercut que conectó de lleno con su mandíbula, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Pero incluso mientras se tambaleaba, Todoroki logró ejecutar un contraataque. Giró sobre sí mismo y cubrió rápidamente el suelo a su alrededor con hielo, atrapando con maestría el impulso de Dante a mitad de carrera y encasillándolo en hielo hasta el pecho. ¡Maldita sea! Todoroki se irguió lentamente y procedió a encerrar la forma completa de Dante dentro del hielo. Un frío intenso lo envolvió de inmediato. El lodo que cubría su cuerpo se solidificó instantáneamente, dejándolo inmóvil. Dante quedó completamente paralizado. Totalmente. Su figura estaba atrapada dentro de una capa espiral y dentada de hielo que brillaba bajo la luz del sol, completamente inmóvil. Todoroki permaneció en silencio, su respiración era pesada, y columnas de niebla se elevaban de su costado derecho. Encerrado dentro del hielo, la realidad de Dante se redujo únicamente a la sensación de frío. El movimiento era imposible. La respiración se convirtió en una lucha. Su lodo, su herramienta principal, quedó inservible. Simplemente estaba demasiado gélido como para mantener la forma adecuada. Por un breve instante, sus pensamientos volaron de regreso a aquel primer día solitario, a punto de morir congelado en la calle. Era exactamente aquel mismo frío opresivo y paralizante. ¿Esto es todo? ¿Esto es lo máximo a lo que llegó? ¿De verdad? Incluso la aparición del pequeño Dante era impotente para ayudarlo en esta situación. ¿Piensas dejar que gane? La imagen del pequeño Dante parecía consumida por la rabia. Levántate. Vamos. Han pasado 6 años desde que llegaste, ¿verdad? Con toda seguridad, tu peculiaridad principal debe haber despertado, ¿no? Hay una gran probabilidad, y estoy casi convencido de que tiene algo que ver con el fuego, así que, por el amor de lo que sea, haz algo. El silencio se rompió bruscamente. Crack. Los ojos de Dante se abrieron de golpe. Un calor profundo comenzó a latir desde lo más hondo de su pecho, como algo recién despertado. Esta sensación se sentía mucho más inherente que el lodo, se sentía innegablemente suya. Crack. Una fractura dentada recorrió la superficie del hielo, permitiendo que una luz naranja vibrante se filtrara a través de ella. Luego apareció otra. Crack crack. Aún, no he acabado.
La voz de Dante emergía extrañamente distorsionada, teñida de matices inusuales, vibrando con una fuerza primitiva. Entonces, emitió un rugido atronador. ¡Boom! Las llamas estallaron hacia afuera, violentas y fundidas, demoliendo por completo la formación de hielo entera en una cegadora explosión de vapor. La onda expansiva resultante sacudió las mismas paredes de la arena. Del vapor disipado, emergió una figura. Reconociblemente Dante, aunque fundamentalmente alterado. Su piel estaba surcada por fisuras brillantes, reluciendo como magma enfriado, con venas pulsando a través de su forma como lava líquida. Sus ojos estaban consumidos por la oscuridad, la esclerótica de un negro absoluto, y sus pupilas habían cambiado de rojo a un degradado ardiente de naranja y rojo, la X blanca característica ahora reemplazada por una de un amarillo vivo. El lodo y el fuego se mezclaban de forma grotesca y antinatural, su propio cuerpo burbujeando y ardiendo simultáneamente. No estaba surcando los aires ni lanzando zarcillos llamativos al azar. Simplemente estaba caminando hacia adelante. Y con cada paso que daba, la capa entera de escarcha que lo rodeaba se vaporizaba al instante. Los ojos de Todoroki se abrieron de par en par, reflejando pura estupefacción. ¿Qué es esto? La voz de Dante resonó con una calidad más profunda. Estaba distorsionada. Hacía eco con una furia pura y cruda. Tú, te derrotaré. Yo, ganaré. No podía comprender la transformación que su cuerpo estaba experimentando. Esta manifestación parecía completamente ajena a su habilidad de lodo. Estas llamas no eran su peculiaridad como él la conocía. O quizás sí lo era. De cualquier manera, en ese momento, a Dante le era totalmente indiferente. En aquel instante específico, un sentimiento de invencibilidad lo consumió. E incluso Todoroki, típicamente tan sereno, pareció inseguro. Se preparó mientras Dante avanzaba con pasos pesados y fundidos. Su piel era como magma en bruto, su resplandor intensificándose con cada segundo que pasaba, sus pies literalmente derritiendo la superficie de concreto bajo ellos. Cada paso hacia adelante enviaba brasas en espiral al aire, derritiendo simultáneamente la escarcha circundante y convirtiéndola en vapor sibilante. ¿Posees más de una peculiaridad? Todoroki se dio cuenta en voz alta. El calor que emanaba era palpable, incluso a varios metros de distancia. Aquello no era un fuego ordinario. Era algo distinto, algo más. Hizo un intento por levantar su brazo izquierdo, con la intención de lanzar otra columna de hielo, pero esta vez antes de que el hielo pudiera solidificarse por completo, se desintegró instantáneamente en vapor, sin siquiera tener la oportunidad de pasar a estado líquido. Otro intento de muro de hielo. Desvanecido. Es demasiado calor. Mi hielo no puede con esta temperatura. Su mirada cayó a su mano derecha. Temblaba sin control. Su otro lado. Yo no deseo, pero tampoco deseo perder. La elección era cruda. Con un destello de determinación desafiante en sus rasgos, Todoroki inhaló bruscamente, cerró los ojos por un momento, y entonces desató las llamas abrasadoras que eran el legado de su padre, Endeavor. Esta única acción provocó un grito de pura y no adulterada euforía de Endeavor, sentado entre los espectadores. Un torrente de fuego blanco y ardiente brotó de su costado derecho, colisionando de frente con la furia fundida y en avance que era Dante. Y por un segundo fugaz, la arena se convirtió en un infierno literal y desatado. El estadio entero vibró, el suelo de concreto comenzó a licuarse visiblemente, el mismo aire sobre ellos ondulaba y se deformaba, y los dos infiernos opuestos se encontraron en una danza caótica y destructiva. Los espectadores en las gradas protegieron sus rostros instintivamente de la intensa ola de calor. Los héroes profesionales apostados alrededor del perímetro estaban listos para intervenir en cualquier momento. Sin embargo, en ese instante crítico, las llamas desatadas de Todoroki comenzaron a menguar perceptiblemente. Mientras que el infierno de Dante empezó a arder con una brillantez aún mayor, sus llamas abrasadoras envolviendo toda la extensión del campo de batalla. Dante siguió adelante, continuando su marcha directamente a través del calor abrasador, sus ojos brillando como soles en miniatura, su voz un gruñido bajo y distorsionado. No te limites, o mis llamas te consumirán por entero. Todoroki retrocedió, sus propias llamas chisporroteando débilmente. No, susurró apenas. Lo he usado todo. Dante levantó una garra formada por lodo, su superficie agrietada y con aspecto parcialmente fundido. Todoroki retrocedió instintivamente un paso. Me rindo. Exclamó con una voz que, aunque firme, denotaba desesperación. Lo dejo. El estadio entero se sumió en un silencio atónito, sus ocupantes envueltos en una confusión palpable. Dante no detuvo su avance. Persistió en moverse hacia Todoroki.
Cada paso dejaba una huella fundida. Dante Graves, detente de inmediato. Vociferó Midnight, pero Dante no pareció asimilar la orden. Estaba demasiado lejos. Completamente perdido dentro de sí mismo. Fue precisamente entonces cuando una niebla rosa densa y extrañamente luminosa comenzó a extenderse por la arena, portando un aroma notablemente dulce. Se arremolinó y envolvió la forma de Dante, que ardía intensamente. Sus pasos flaquearon. Dio un paso más. Luego dio otro. Antes de finalmente colapsar por completo. El vapor continuó elevándose de su cuerpo mientras el resplandor similar al magma se desvanecía gradualmente, y las fisuras que marcaban su piel comenzaron a sellarse lentamente. Incluso su respiración volvió a un ritmo normal, sin que se apreciara ni un solo rasguño o contusión en todo su cuerpo. Simplemente se encontraba en un estado de profunda inconsciencia. Murmullos recorrieron la multitud. Algunos espectadores estaban llenos de asombro, mientras que otros retrocedieron con miedo. Midnight dejó escapar un tembloroso suspiro, su mirada recorriendo el estadio abrasado. ¿Pero qué demonios te sucede a ti, jovencito? Mientras tanto, en la enfermería, uno de los médicos susurró para sí mismo. Esa no era su peculiaridad original, ¿verdad? ¿Acaso tiene varias? Capítulo 43. Kazuya. La voz del viejo se quebró un poco mientras su mirada se clavaba en la pantalla del televisor, al fondo del mostrador. Una columna de humo se elevaba de su cigarrillo, que parecía haberse olvidado, con la ceniza a punto de caer. La pantalla estaba completamente dominada por la visión del fuego y el humo. Kazuya guardó silencio. Estaba como petrificado, los ojos desorbitados y la mandíbula tensa. La silueta de Dante se había quedado fija en la imagen, como si hubiera emergido de una pesadilla. Y acto seguido, aquella bruma rosada, y después, la quietud absoluta. El viejo apenas consiguió articular un susurro. ¿Y qué demonios acaba de hacer? Kazuya tragó saliva, la garganta seca. No tengo la menor idea, pensó, volviendo a fijar la vista en la pantalla con el entrecejo fruncido. Mientras tanto, en un sitio completamente distinto, en el gimnasio subterráneo de Kaijin, la sorpresa era generalizada. Todos estaban con la boca abierta. En la pantalla gigante, se repetían una y otra vez los instantes finales antes de que Dante cayera inconsciente. Kaijin, de pie con los brazos cruzados, ni siquiera parpadeaba. Tenía la mirada clavada en la figura de Dante. Uno de los presentes dejó escapar un suspiro. Perdona, pero ¿no se suponía que su don era ese rollo del barro? ¿De dónde demonios ha salido ese fuego? Finalmente, Kaijin rompió el silencio, su voz calmada, aunque con un trasfondo de firmeza. Eso no era su don. Era algo distinto. Despegó la vista de la pantalla para añadir. Todavía no ha terminado de transformarse. De vuelta en el estadio, en la zona de las gradas, Endeavor permanecía de pie, apoyado en la barandilla, con los brazos cruzados con fuerza y la mirada tan intensa como siempre. Abajo, en la arena, todavía flotaban restos de humo. HMPH, murmuró con voz gélida. Ese fuego, tenía una temperatura incluso mayor olvídalo. A su alrededor, otros héroes profesionales intercambiaban comentarios en voz baja. Eso no aparecía en su ficha de peculiaridad, ¿me equivoco? ¿Una segunda peculiaridad? En la cabina de retransmisión, Aizawa se dejó caer hacia atrás en su asiento. Present Mig no le quitaba los ojos de encima. Oye, Erasereat. ¿Todo bien? La mirada de Aizawa seguía fija en la repetición, concretamente en cómo Dante se mantenía en pie, incluso una vez que el combate ya había finalizado. Tras un prolongado silencio, dejó escapar un murmullo. Ese no es el muchacho que encontré en aquel tejado. El mundo volvió a él, pero en fragmentos inconexos. Una bocanada de aire brusca. Una luz blanquecina, casi aséptica. El sonido rítmico de un monitor cardíaco. El ligero roce de las sábanas cuando se enderezó de pronto. Ja. Las manos de Dante fueron directas a su pecho, rascando su camiseta, como si una presión interna lo estuviera oprimiendo. Su mirada recorrió el entorno con desesperación. Divisó sábanas impolutas, paredes de tono claro, tubos, cables, era evidente que se encontraba en la enfermería de la UA. El sudor le empapaba la espalda. Su respiración era entrecortada, poco profunda y muy rápida. Intentó descolgar las piernas del borde de la cama, pero justo en el momento en que sus pies hicieron contacto con el suelo, sus rodillas cedieron y se desplomó. ¿Qué diablos está pasando? La puerta estaba atrancada. No había ni rastro de enfermeras. Ni siquiera se oían voces. Solo el murmullo constante de las máquinas y el blanco omnipresente. Se cubrió el rostro con las manos. Sus dedos no dejaban de temblar.
Los recuerdos vinieron en fogonazos, golpeándolo como un camión. Había estado en el torneo. Hubo fuego. Se descontroló. ¿Gas somnífero? El suelo derritiéndose bajo sus pies. ¡Ey! Ah, era la versión pequeña de Dante. No te has muerto, ¿sabes? Dante volvió a tragar con dificultad. Ah, hola. El pequeño Dante se acomodó con las piernas cruzadas sobre la cama, entretenido jugando con una pequeña llama que danzaba en la palma de su mano. Me parece que te entró el pánico. Lo pillo. Es la primera vez que me despierto después de haber llegado a ese nivel de descontrol. Dante apretó los dientes. Eso, no era yo, ¿verdad? Ahí te equivocas. El pequeño Dante lanzó la llamita hacia él, como si fuera una cánica. De hecho, de un modo u otro, perdiste el control por tu cuenta, sin que yo interviniera. Ahí está el lío. Se hizo el silencio por un instante. Dante por fin logró murmurar. Entonces, bueno, ¿qué demonios fue todo eso? El pequeño Dante dejó escapar un suspiro. Probablemente sea porque ya llevas 6 años en este mundo. ¿Ese fuego? Esa no era mi habilidad. Era la tuya. Esa era tu peculiaridad propia, tuya y de nadie más. Dante contuvo el aliento. Completamente tuya. Se sentía extraño. ¿Su peculiaridad? Pero si él no pertenecía a este mundo, ¿o sí? No creo que sea posible, murmuró, dando vueltas por la habitación con la voz tensa. Las peculiaridades son genéticas. Se heredan a través del ADN. No debería tener la mía, ¿verdad? Solo tendría que tener la peculiaridad de este cuerpo. Mi alma no debería poseer ninguna. El pequeño Dante inclinó la cabeza. Sí, bueno, quizá a tu alma le dé igual cómo funcionen las cosas. Se encogió de hombros. Es probable que la trajeras contigo y se haya quedado oculta hasta que llegaste a este mundo. Esa peculiaridad no era simplemente fuego. La sentía casi como algo volcánico. Como si estuviera hecho de material fundido. Se dejó caer de espaldas en la cama, limpiándose el sudor de la frente. Sus pensamientos y las palabras del pequeño Dante empezaban a entrechocarse, y algo dentro de él comenzaba a cobrar sentido. Espera, susurró. ¿Será posible que en mi mundo también existieran las peculiaridades? Pero, ¿por qué nadie poseía las habilidades que hay aquí? Dante pareció reanimarse. ¿Será que hay alguna diferencia en este mundo que provoca que estos poderes ocultos se hagan patentes? ¿Y esta habilidad ha estado conmigo desde siempre? ¿Simplemente necesitaba estar en este mundo para activarse? Dante sacudió la cabeza. Estoy dándole demasiadas vueltas. Pero tampoco es que no tenga importancia. Rink. Dante dio un respingo y echó una mirada rápida al reloj. La jornada escolar había llegado a su fin. Exhaló con lentitud, fijando la vista en el techo. Su corazón, por fin, comenzaba a ralentizar su ritmo, pero su mente, en cambio, iba a 1000 por hora. En ese instante, alguien tocó a la puerta. Luego, otro golpe más. Antes de que Dante lograra incorporarse del todo, la puerta se abrió y aparecieron 3 rostros familiares. Nesu, Present Mick y Cementos. Detrás, la chica de recuperación los acompañaba, con los brazos cruzados. La mirada de Nesu denotaba seriedad, aunque se podía intuir una ligera chispa de curiosidad. Nadie pronunció palabra durante un instante. Fue Dante quien rompió el silencio primero. ¿Qué pasó con el festival? ¿Ya se acabó? ¿Quién ganó? ¿Y lo del cartel? Mick dejó escapar una risita corta. Sí, el festival ya ha acabado. Ganó Katsuki Bakugo y nosotros hemos venido para comprobar si sigues siendo, bueno, tú mismo. Cementos lo observaba en silencio. Lo había presenciado todo con sus propios ojos. Nesu, con una sonrisa educada, se sentó en una silla que había cerca. Dante, comenzó Nesu, su voz anormalmente amable, tu demostración de hace un rato fue reveladora. Dante inclinó la cabeza, la mirada un poco ausente. ¿Reveladora? No entiendo a qué te refieres, siempre he podido hacer eso. La sonrisa de Nesu no cambió en absoluto. Qué curioso. Tu habilidad no estaba registrada como una que se basara en las llamas. No lo había necesitado hasta ahora, respondió Dante, con la vista fija en el techo. No imaginaba que podría llevarlo tan lejos. Siento que, por fin, he dado con la tecla. Se quedaron observándolo. Entonces, Dante los miró de vuelta. Impasible. Intocable. Bueno, intervino Present Mick, rompiendo el silencio incómodo, no es tan raro tener una peculiaridad inusual, quizás haya algo más de lo que él pensaba. Nesu asintió con la cabeza. Es verdad. Más aún, considerando tu particular biología.
No obstante, vamos a necesitar realizarte algunas pruebas adicionales para garantizar que no supongas un riesgo ni para ti ni para los demás. Dante se encogió de hombros. Claro. Pero mientras andáis analizando mi sangre o lo que sea, tengo una pregunta. Las orejas de Nesu parecieron animarse. Mi padre. Usted seguro que lo conoce. ¿Dónde se encuentra? Miki y Cementos cruzaron una mirada. Nesu, por su parte, ni siquiera pestañeó. ¿A qué viene esa pregunta? Quisiera tener una conversación con él, respondió Dante, con voz calmada pero firme. Necesito comprender algunas cosas. Asuntos relacionados con mi habilidad. Quiero averiguar qué le pasó para llegar a ser lo que es. Necesito conocer toda la historia. Nesu atenuó su voz. Es una solicitud algo delicada, Dante. Él no está custodiado por la UA. Se encuentra bajo la protección de la Comisión de Seguridad Pública, en unas instalaciones de máxima seguridad. Ya me lo suponía, dijo Dante, entrecerrando los ojos. ¿Y qué? ¿Podría usted conseguirlo? Todavía eres estudiante, replicó Nesu con tranquilidad. No es simplemente cuestión de concertar visitas. Hay protocolos que seguir. Supervisión. Peticiones que aprobar. La burocracia me trae sin cuidado, gruñó Dante. Tiene contactos. Seguro que puede mover influencias. Nesu inclinó la cabeza. ¿Y qué motivo tendría para hacer eso? Dante no respondió al instante. Sus manos se crisparon un poco sobre las sábanas y su expresión se volvió más rígida. Porque requiero respuestas. Necesito saber por qué me dejó atrás. Es mi padre, tendría que tener derecho a verlo. No estoy solicitando permiso para pelear con él. Ni le voy a rogar piedad. Simplemente, quiero hablarle. Nesu lo contempló durante un largo momento. Finalmente, declaró, veré qué opciones existen. Aquello le bastó. Dante volvió a recostarse y permitió que la charla de los adultos se fuera apagando mientras ellos retomaban sus cuchicheos. Pero, desde algún lugar recóndito en su interior, el pequeño Dante susurró. Gracias. Capítulo 44. Los pasillos de la UA estaban sumidos en el silencio, uno tan profundo que hacía que las pisadas de las botas de Dante resonaran con una fuerza inusitada. No llevaba prisa alguna. Tampoco se dirigía a un lugar específico. Nesu le había asegurado que intentaría ponerse en contacto con su padre, pero en ese momento, no era eso lo que ocupaba sus pensamientos. Piroclasto. Ese nombre seguía resonando en su cabeza una y otra vez. Le había puesto nombre a su peculiaridad recién descubierta mucho más deprisa que a la primera, a la que había bautizado simplemente como arcoíl porque se enrollaba y era resistente. Sí, lo sé, un nombre súper original. Decidió llamarla piroclasto porque es un término que describe los fragmentos de roca que son expulsados durante las erupciones volcánicas violentas, y eso le recordó la sensación que tuvo al usar su habilidad. Fue como si un volcán erupcionara dentro de él. El pequeño Dante se materializó junto a él mientras seguía caminando. Estás muy callado. Solo estoy pensando, musitó Dante en voz baja mientras cruzaba las puertas de la UA para salir. Se sentía un poco decepcionado por no haber podido competir en la ronda final, pero al menos, había quedado en cuarta posición. Decidió tomar el camino largo hacia la playa. El viento le acarició el rostro en cuanto sus pies pisaron la arena fresca y salada de la orilla. Las olas rompían de forma lenta y pausada, ofreciendo un contraste total con la agitación que él había experimentado horas atrás. De repente, el viento cambió. No lo hizo de manera abrupta. Pero fue como si guiara la vista de Dante hacia un punto concreto. Captó un aroma que no había detectado antes, olía a lavanda. Parpadeó un par de veces y ladeó la cabeza, observando la línea de la playa. Sobre el murete de hormigón que separaba la arena, había una figura sentada. Sus piernas se movían suavemente. Su pelo de color cobrizo captaba la luz del sol al atardecer, adquiriendo un brillo precioso. Itsuka Kendo. Ella todavía no se había dado cuenta de su presencia. Tenía la mirada perdida en el mar. Parecía serena. Reflexiva. Esa clase de quietud que no te imaginarías en alguien como ella. Él no la llamó al instante, se limitó a observarla. Y en medio de esa calma, su mente volvió a acelerarse. ¿Estás pensando en él? ¿En mi padre? Sí. ¿Por qué? No tuve la oportunidad de conocerlo de verdad, murmuró Dante. Casi no conservo recuerdos de él. Pero tú sí los tienes. Tú lo querías. Exhaló. Sabes que hago todo esto por ti. Estoy seguro de que tú quieres saber por qué se dio por vencido. Y yo también lo necesito. Quiero saber qué lo condujo por ese camino. Pero ¿qué ocurrirá si la respuesta no te agrada? No me importa.
Mientras sea la verdad, estoy convencido de que no puede ser completamente terrible. Se produjo una pausa. Sé que no lo es. Con esa reflexión, dejó la arena y se dirigió hacia la chica que estaba sentada sobre el muro. No me esperaba encontrarte por aquí, llamó Dante, con un tono desenfadado. Kendo parpadeó, ladeó ligeramente la cabeza y sonrió. No creí que te fijarías en mí. Parecías bastante absorto en tus pensamientos. Lo estaba. Daba vueltas a asuntos familiares, respondió, con las manos metidas en los bolsillos. Subió al muro, se sentó a su lado sin prisa y volvió a fijar la vista en el agua. ¿Vienes a menudo por aquí? A veces. Me sirve para aclarar las ideas cuando me siento molesta o con estrés, contestó. No contaba con tener compañía. ¿Estás molesta? Preguntó, bajando un poco la voz. Puedo dejarte sola si lo prefieres. Kendo vaciló un instante. Luego, esbozó una sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos. No, está bien. Solo estoy dándole vueltas a las cosas. Pensar no siempre es la mejor opción, replicó Dante. Créeme, yo le doy 1000 vueltas a todo. Se inclinó un poco hacia atrás. Inconscientemente, busco una razón y una explicación para cada mínima cosa que ocurre en mi vida, y eso me suele generar estrés. Suspiró. ¿En qué estás pensando? No le respondió al instante. Se limitó a volver a mirar el movimiento de la marea. Es una tontería. Si te inquieta, no es una tontería. Kendo tomó una inspiración profunda y soltó el aire, como si quisiera expulsar toda la frustración que guardaba dentro. No me fue demasiado bien en el festival deportivo. Dante alzó una ceja. ¿Lo dices en serio? Ganaste la primera ronda sin problema, y la segunda fue igual de sencilla, ¿no? Claro, no quedaste entre los 14 finalistas, pero de toda la gente que había a mi alrededor, tú fuiste de las pocas que no me puso el foco. Eres astuta. Da igual, dijo ella. No avancé lo suficiente. No logré destacar. La verdad es esa. Dante guardó silencio, permitiéndole que continuara hablando. Algo le indicaba que no era una cosa que ella compartiera a la ligera, así que ¿por qué lo haría con él? Entrenó a diario, ¿sabes? No solo mi habilidad, sino que me apasionan las artes marciales, me encanta trabajar mi físico, mejorar mis reflejos, mi resistencia. Nunca bajó la guardia. Su voz se tornó más baja, con un deje amargo. Y a pesar de todo, acabé en la clase 1B. Dante fijó su mirada en el rostro de ella. ¿Y eso qué? ¿Acaso no son lo mismo todas las clases? Es pura casualidad en cuál te asignan. Pero es que la clase 1A siempre acapara toda la atención. Nos sentimos como si fuéramos los segundones. Y sí, entiendo el porqué. Aún así, intento no darle importancia, intento seguir esforzándome, pero a veces me pregunto si realmente estoy progresando o si simplemente me he quedado atrás mientras todos los demás avanzan a toda velocidad. Ahí estaba. La primera fisura en su fachada de figura madura y responsable, casi como una hermana mayor. Detesto haberme permitido que esto me afecte, dijo. Pero deseo ser alguien importante. Quiero destacar. Y justo cuando siento que estoy a punto de lograrlo, aparece alguien con una habilidad más impresionante o un talento descomunal y me deja atrás. Dante la dejó continuar, escuchando en silencio. Observó cómo las olas rompían contra la orilla, un sonido continuo y sin fin. Entonces, ¿quieres saber algo que no hice bien? Kendo lo miró. En realidad, no deseaba acaparar la atención, dijo él. Quería ser un héroe, pero ese no era mi sueño de verdad. Y muchas veces, me siento más bien como un villano. Mi habilidad es agresiva. Es peligrosa. He hecho daño a personas sin querer. No hay nada glorioso en eso. Ella parpadeó. Pero eres increíblemente fuerte. A mí me obligaron a ser fuerte. Tú. Tú decides ser fuerte. Día tras día. ¿Y crees que eso es ser débil? Negó con la cabeza. No. Tú eliges activamente enfrentarte a esta vida. Esa es la verdadera fortaleza. Kendo guardó silencio. Sus puños, que antes estaban apretados, se fueron relajando poco a poco. Tienes importancia, dijo Dante, su voz adquiriendo un tono más suave. Aunque no aparezcas en un póster. Aunque la gente no reconozca tu esfuerzo. Yo sí que te he visto. Valías más que la mitad de los fanfarrones de la clase 1A, si hasta hay uno que habla con los animales, por el amor de Dios. Kendo soltó una risita discreta, secándose una lágrima del rabillo del ojo. ¿A qué viene este discurso? Pareces un viejo. Dante esbozó una sonrisa. Puede ser.
Entonces, dijo una voz que le resultaba conocida, apareciendo frente a Dante, con un aire de autosuficiencia y un tono burlón. ¿Esta es la escena en la que la besas? Dante dio un respingo. Lárgate. El pequeño Dante se instaló en el aire frente a ellos dos, con los brazos cruzados y una ceja alzada en una sonrisa traviesa. Después, les lanzó un guiño. Se muere por tus huesos, tío. Este es el momento perfecto para sacar un anillo y pedirle matrimonio. Dante abrió los ojos de forma exagerada. ¿Qué? No. Gritó, sin poder evitar alzar la voz. Kendo lo miró, parpadeando un par de veces. ¿Perdona? Se levantó con tanta velocidad que por poco asusta a una bandada de gaviotas que estaban cerca. El color de su cara estaba adquiriendo rápidamente un tono rojo oscuro, casi peligroso. Nos vemos luego, Kendo. Y acto seguido, echó a correr. No lo hizo con la habitual frialdad e indiferencia. No como el sombrío antihéroe que merodea entre las sombras de un cómic. No. Corría como un chico nervioso que estuviera huyendo de una muestra de vulnerabilidad emocional, como si se tratara del ataque de un supervillano. Kendo lo vio marcharse, con una divertida sonrisa asomando por las comisuras de sus labios. Sacudió la cabeza, riendo para sí misma. «Qué chico tan raro», murmuró, con un tono afectuoso. ¿Y su estado de ánimo? Gracias a Dante, ahora lucía una sonrisa, lo cual era infinitamente mejor que la expresión de preocupación que tenía antes. Dante siguió corriendo por la ciudad, como si de verdad tuviera a alguien pisándole los talones. ¿Por qué diablos salí corriendo? ¿Por qué puse esa cara? ¿Por qué demonios el pequeño Dante soltó eso? Todo iba perfecto. ¿Le gustó de verdad? ¿Iba en serio? ¿O solo se estaba burlando de mí? No tengo ni idea de cómo funcionan las chicas. Los pensamientos en su cabeza no le facilitaban las cosas. El pequeño Dante se desternillaba de risa. Vaya, sí que eres todo un Casanova. Has sabido mantener a la perfección esa aura de tipo guay y enigmático, ¿a que sí? Te juro que te mato, gruñó Dante, casi inaudible, mientras esquivaba a los peatones a toda prisa, con la cara todavía encendida. Cuando por fin aminoró la marcha, se encontró frente al gimnasio de Caijin. Abrió las puertas de par en par, como si estuviera poseído por alguna fuerza extraña. Caijin, que estaba sentado cerca del ring con una botella de agua y un portapapeles en la mano, levantó la vista y alzó una ceja. Dante. ¿Pero no estabas herido? Vi en la tele cómo te sacaban del estadio. Estoy perfectamente. Resopló Dante, dirigiéndose directamente hacia un banco de press de banca. Caijin se puso de pie, cruzándose de brazos. Bueno. Enhorabuena por haber llegado tan lejos en el festival. Tu actuación fue realmente sobresaliente. Todo el mundo te estaba mirando. Gracias, musitó Dante, la voz un poco forzada. Caijin le lanzó una mirada rápida a las orejas de Dante, que aún estaban rojas, y luego volvió a observar la agresividad con la que apilaba los discos de pesas. ¿Algún problema con chicas? No. Caijin sonrió. De acuerdo, de acuerdo. Sin añadir ni una palabra más, Dante aferró la barra y comenzó a hacer repeticiones a un ritmo frenético, cada alzamiento con una intensidad mayor que el anterior. Una ligera capa de vapor parecía surgir del aire a su alrededor, mientras sus músculos ardían. Eleva. Fuerza. Exhala. Olvidar. Ignorar. Evadirse. Caijin, simplemente, lo observaba desde un lateral, dando sorbos a su botella de agua. Impresionante. Capítulo 45. Caijin. Caijin levantó la mirada de su portapapeles, arrugando el entrecejo. ¿Sí? Creo que he activado otra peculiaridad. Silencio absoluto. Caijin parpadeó. ¿Cómo? Dante soltó las pesas con un estruendo metálico que resonó por toda la sala. Lo digo en serio. En mi última pelea, seguro que viste ese fuego, ¿no es así? Caijin se enderezó, su expresión pasando de la sorpresa a un interés total. ¿No me estás vacilando? Lo has visto con tus propios ojos. Muy bien, dijo Caijin, dejando el portapapeles a un lado. Vamos, muéstrame. Cruzaron la sala del gimnasio para dirigirse a una zona de entrenamiento con refuerzos que había en la parte trasera. Todavía no lo he probado, advirtió Dante. Solo, me ocurrió antes. Pero voy a intentarlo. Caijin se cruzó de brazos y lo observó con total atención. Dante se despojó de su camiseta y se concentró a fondo. Se enfocó en la sensación de calor en su pecho. La misma opresión que sintió la primera vez que lo activó. El poder, la necesidad de poder. El aire circundante parecía vibrar. Un ligero vapor surgía de su cuerpo mientras se abrían grietas en su piel, como si fuera lava seca.
Unas venas de un naranja brillante se iluminaban bajo su epidermis. Sus ojos desprendieron un brillo intenso, y su pelo empezó a resplandecer con un color dorado vibrante. Entonces, irrumpió. Una onda de calor intenso brotó de su cuerpo, no tan descontrolada como la vez anterior, pero indudablemente, salvaje. Abrió la boca y llamas comenzaron a brotar de su interior, al igual que de todas las grietas que se habían abierto en su piel. La temperatura del entorno se elevó bruscamente y la parte superior de su cuerpo, desde el abdomen hacia arriba, se envolvió en llamas de un rojo resplandeciente. Kaijin abrió los ojos desmesuradamente. ¡Madre mía! Dante se quedó inmóvil, mientras el calor iba disminuyendo poco a poco, su piel emitía un siseo al enfriarse y las grietas se cerraban. Su pecho se elevaba y descendía con la respiración, pero sus ojos no se apartaban de Kaijin, esperando ver su reacción. ¿Y bien? Kaijin sonrió como si acabara de toparse con un enigma fascinante que resolver. Inténtalo de nuevo, pero solo con la mano, indicó Kaijin. Dante observó su mano. Esta adquirió un tono rojizo más intenso y, poco a poco, el fuego comenzó a materializarse a su alrededor. Una llama danzaba con estabilidad en la palma de Dante, parpadeando suavemente. Kaijin dio un paso al frente, mantuvo los brazos cruzados, pero sus ojos estaban completamente centrados en el fuego. ¿Te causa dolor cuando haces eso? Preguntó, ladeando un poco la cabeza. En realidad, no duele, solo me produce cosquillas, musitó Dante, con la vista fija en la llama. Es como si estuviera ejercitando un músculo. Se siente cálido, pero es algo que puedo manejar sin problema. Kaijin lo rodeó despacio, inspeccionando las grietas en las manos de Dante, de donde aún emanaban débiles chispas incandescentes. Puedes cubrir todo tu cuerpo con esto, ¿verdad? Preguntó. Dante afirmó con la cabeza. Sí. Puedo hacer que aparezca por casi cualquier sitio. Aunque de momento, me resulta más sencillo controlarlo en hombros, boca, pecho y manos. Interesante, dijo Kaijin, inmerso en sus pensamientos, tocándose la barbilla. ¿Y qué pasa con tu lodo? ¿Puedes prenderle fuego también, viendo que es parte de tu propio cuerpo? Se produjo una breve pausa. Dante dirigió la mirada hacia su brazo, donde una delgada capa de lodo había comenzado a solidificarse, creando una especie de armadura improvisada cerca de su muñeca. No sabría decir, admitió. No lo he intentado. Pero tengo la impresión de que son dos cosas diferentes. Como si fueran dos sistemas totalmente separados. Siento el fuego desplazarse bajo mi piel, pero no experimento lo mismo con el lodo. Fascinante, dijo Kaijin, entornando los ojos. De modo que no hay conductos de combustión, ni canales por donde circulen las llamas, solo se produce directamente en el origen. ¿Has intentado alguna vez crear una pequeña deflagración controlada? Dante alzó su mano libre y se concentró. Una chispa apareció sobre su palma, manteniéndose en el aire como la tenue luz de una vela, pequeña e insonora. Sí. Me exige más concentración, pero puedo controlarla en menor medida. ¿Y cuáles son los inconvenientes? Preguntó Kaijin para terminar. ¿Te agota? ¿Te deshidrata? ¿Te produce cansancio? No, respondió Dante. Me siento completamente normal, no consumo energía. Pero cuando lo aplico a todo el cuerpo, sí que noto mucho calor y empiezo a emanar vapor, aunque no me afecta negativamente. Kaijin dio un paso hacia atrás y asintió con lentitud. Tienes una suerte tremenda, chico, dijo, con una clara expresión de asombro. Pero tendremos que hacerle pruebas exhaustivas. Medir la temperatura, establecer los límites. Kazuya acababa de concluir una sesión de entrenamiento que había sido tan gratificante como extenuante. Empujó la puerta lateral del gimnasio, la que comunicaba con la sala de entrenamiento blindada, con la toalla al cuello, anticipando el habitual descanso y silencio post-entrenamiento. En lugar de eso, lo que encontró al entrar fue una habitación que parecía albergar un sol. ¿Qué diablo? Tartamudeó, deteniéndose en seco al sentir una ola de aire seco golpeando su cuerpo. En el centro de la zona de entrenamiento se encontraba Dante, sin camiseta, con el cuerpo marcado por grietas rojas brillantes que parecían venas de lava, y finas columnas de vapor ascendían de su piel. Todo su torso estaba en llamas, un fuego blanco e intenso que vibraba en el aire. Al otro extremo de la zona, Kaijin estaba arrodillado, sujetando con el brazo extendido un termómetro alargado, quemado y parcialmente fundido, que parecía a punto de estallar. Ah, hola, Kazuya, saludó Kaijin, con un tono despreocupado, sin quitar la vista de la pantalla del monitor. Justo a tiempo. Kazuya parpadeó varias veces.
Sí, desde luego, qué casualidad, comentó, empezando a rodear a Dante con lentitud, con una expresión de total incredulidad en el rostro. ¿Y qué le ha pasado? ¿Se ha puesto en modo infernal? ¿Le has prendido tu fuego? No. Parece ser que nuestro muchacho tiene una segunda habilidad, dijo Kaijin, sujetando el dispositivo de lectura. Ahora mismo estamos registrando una temperatura elevadísima en el núcleo. ¿Lo sientes, verdad? Y eso que ni siquiera está esforzándose al máximo. Dante lo miró, manteniendo la concentración, pero con una ligera sonrisa. Hola, Kazuya. ¿Estás en llamas, colega? Dijo Kazuya por fin. Literalmente, además. Me di cuenta. Kazuya lo señaló con el dedo. Tú dices que yo entreno duro. Mírate a ti. Me estás haciendo difícil respirar aquí. Hasta el suelo se está derritiendo. Dante detuvo la manifestación del fuego, su piel emitiendo un siseo al enfriarse. Kaijin sonrió con una chispa de picardía y se puso de pie. Estamos realizando pruebas para ver si puede ajustar la intensidad del calor y limitar el área de efecto de la combustión. Todavía no lanza llamas, pero la presión interna que genera es tremenda. Fantástico, murmuró Kazuya. Yo lo que quería era relajarme un poco, no toparme con el crío que conocí hace tiempo transformado en un horno andante. Dante soltó una risita, sus hombros temblaron ligeramente y una pequeña cantidad de ceniza se desprendió de las grietas que tenía en la clavícula. Perdón, dijo. Me emocioné un poco. Kazuya suspiró y se sentó en el borde de un banco próximo, sin dejar de observar cómo el cuerpo de Dante regresaba poco a poco a su estado normal, con el vapor disipándose de su pecho. No vayas a prenderle fuego al sitio. Ya sabes lo mucho que me gusta este gimnasio. No lo haré, a mí también me agrada, respondió Dante con una sonrisa, y luego giró la cabeza hacia Kaijin. Perfecto, ¿qué vamos a hacer ahora? Kaijin levantó un nuevo dispositivo de medición, protegiéndose con guantes resistentes al fuego. Ahora, dijo, vamos a comprobar la velocidad a la que se puede calentar una lámina de acero desde la temperatura ambiente hasta que se derrita. Así veremos si las llamas alcanzan de verdad la temperatura que marcaba el termómetro. Kazuya se inclinó hacia atrás, negando con la cabeza mientras suspiraba. Sí. Un día de lo más típico. Una vez concluidas las últimas pruebas y habiendo recuperado Dante su temperatura corporal habitual, Kaijin terminó de apuntar unas notas en su portapapeles. Kazuya cogió una toalla y se puso a limpiar el banco, que estaba cubierto de hollín, mientras murmuraba entre dientes que este sitio va a acabar apestando a goma quemada. Dante se puso de nuevo la camiseta y lanzó una última mirada a la zona de entrenamiento al aire libre. Pero algo captó su atención. En la pared del fondo, disimulado tras una pila de discos de pesas, se veía un pequeño hueco circular. Se aproximó y se agachó a su lado. Oye, ¿qué es esto? Murmuró, apartando el polvo con la mano para dejar al descubierto un círculo metálico liso incrustado en el muro. La voz de Kaijin sonó seca a su espalda. No vayas a tocar eso. Dante se giró hacia atrás, con una ceja alzada en señal de pregunta. ¿Qué es? Kaijin exhaló, dejó el portapapeles y se acercó. Es una cerradura. Pertenece a una puerta muy antigua que hay justo detrás de esa pared. Nadie tiene acceso permitido, ni alumnos, ni entrenadores, ni siquiera Kazuya. Dante se levantó con lentitud, sin dejar de mirar la extraña cerradura. ¿Ni siquiera Kazuya? ¿No es tu mano derecha? Kaijin soltó una risa seca y breve. Sí, es mi mano derecha. Pero eso no le da derecho a saber qué se esconde ahí dentro. Dante asintió con la cabeza, apartándose un poco de la pared. De acuerdo. No me entrometeré. Kaijin le dio una palmada de agradecimiento en el hombro. Lo valoro mucho. Kazuya, que seguía de pie muy cerca, observó el muro con los ojos entornados. ¿Ni siquiera a mí me vas a soltar una pista? No, respondió Kaijin. No va a pasar. Dante se estiró, encogiendo los hombros. Existe una misteriosa habitación secreta en la parte trasera de un gimnasio clandestino. Algo asombroso tiene que haber ahí dentro. Kaijin sonrió. No es algo alucinante, pero sí, hay algo. Dante soltó una risita. Tomó su mochila y se la colgó al hombro. Bueno, me marcho. Regreso, mañana tengo clase. Kaijin le hizo un gesto de despedida con la mano. Descansa bien. Seguiremos con las pruebas la próxima vez que te pases. Buenas noches, Kaijin. Buenas noches, Kazuya. Kazuya levantó una mano de forma despreocupada. A ver si no quemas el piso mientras duermes. Dante salió al aire fresco de la noche. La puerta se cerró con un leve chasquido a su espalda.
Caminó por la acera, que estaba en silencio. Sentía una gran curiosidad por saber qué se escondía detrás de aquella puerta, pero era una tentación a la que no iba a ceder. Sentía respeto por Kaijin, así que decidió no insistir. Capítulo 46. El aguacero matutino caía sin cesar sobre las calles, de esa lluvia que te cala hasta los huesos por mucho que intentes esquivarla. Dante caminaba con cierta dificultad, resguardado por un abrigo y la capucha puesta, pero aún así, su pelo estaba húmedo. Llegó a las instalaciones de la UA, el agua goteaba de sus mangas mientras abría la puerta y se adentraba en los pasillos que ya le eran familiares. El murmullo de los estudiantes se percibía con más intensidad de lo habitual. El festival deportivo seguía siendo el tema principal para todos. Hablaban de la notoriedad pública que habían conseguido. Algunos incluso le dedicaban miradas, y él notó el tipo de escrutinio. Algunas miradas eran curiosas, otras, llenas de cautela. Dante se dirigió a la clase A y entró justo cuando Aizawa lo hacía por detrás. Parecía, con normalidad, sin rastro de vendajes o lesiones. Solo la expresión de cansancio en sus ojos y su habitual aspecto descuidado. Siéntense, musitó Aizawa, su voz sonando más ronca de lo acostumbrado. La clase se quedó en silencio. Dante tomó asiento, cruzándose de brazos. Mantuvo la vista al frente. Aizawa presionó un interruptor en la consola y una pantalla holográfica se iluminó a su espalda. En ella aparecían nombres acompañados de cifras. Estos son los ofrecimientos para prácticas que cada uno de ustedes ha recibido basándose en los resultados del festival deportivo, expuso con claridad. Aunque son alumnos de primer año, consideramos que sería una buena idea que los profesionales invirtieran en su desarrollo desde el principio. De inmediato, se escucharon murmullos. El nombre de Todoroki destacaba en lo alto. El de Bakugo también se encontraba entre los primeros. El de Dante aparecía igualmente arriba, en un puesto más elevado de lo que él había imaginado, aunque no encabezaba la lista. No le importaba. Pero era sorprendente, teniendo en cuenta todo lo que había demostrado. Aizawa prosiguió. A causa de estas propuestas, cada uno de ustedes deberá seleccionar su propio nombre en clave de héroe. Estos pueden ser provisionales, pero eso no significa que deban optar por algo insensato. Los ojos de Dante se abrieron de par en par. Demonios, ¿no he pensado en un nombre de héroe? Antes de que Aizawa pudiera añadir algo más, la puerta del aula se abrió. Muy bien, chicos. Medianoche hizo su entrada, ataviada con su traje de heroína de cuero, el sonido de sus tacones resonando con firmeza en el suelo. ¿Qué cojones?, exclamó el pequeño Dante. Aquí también. Ponte ropa normal, mujer. Un nombre simboliza tu imagen, tu esencia. Así que elijan con esmero. Es lo que los definirá de ahora en adelante. Distribuyó pizarras y rotuladores a cada estudiante. Todos se pusieron a trabajar con prontitud. Algunos sonreían. Otros garabateaban y borraban una y otra vez. Dante miró fijamente la tabla en blanco que sostenía en las manos. Nombre de héroe. Nunca se le había ocurrido pensarlo. Quería algo impactante, algo intimidante, algo discreto, a lo Eraserhead. Al fin y al cabo, un nombre era solo eso, ¿verdad? Oye, dijo Izuku, asomándose ligeramente. ¿Ya se te ha ocurrido un nombre? Dante no respondió de inmediato. Se llevó una mano a la nuca y luego se quedó mirando la palma. Lodo. Fuego. Un cuerpo tan peculiar. Dos habilidades. Dos facetas. Tal vez, una vez más, estaba dándole demasiadas vueltas a las cosas. Bien, entonces volvió a dirigir la mirada hacia la pizarra y escribió. Dante. Era todo lo que necesitaba, en realidad. Sonaba común, y ya se había acostumbrado. Medianoche recorrió la sala, pidiendo a cada estudiante que pronunciara su nombre. Creati de Momo, héroe de la pistola de aturdimiento. Chargebolt de Kaminari, Urabiti de Ochako. Incluso Tenya de Irida, quien había decidido mantener su propio nombre. Finalmente, Dante se colocó frente a todos. Soy el héroe del lodo, Dante, anunció. ¿Solo Dante?, preguntó Medianoche, arqueando una ceja. Sí. Bueno. Aizawa volvió a situarse al frente, con una considerable pila de documentos. Ahora retomemos el tema de las solicitudes de prácticas. Aquellos que hayan recibido propuestas seleccionarán entre las agencias que se las han enviado. Quienes no las hayan recibido, elegirán entre las 42 agencias que han mostrado su disposición a acoger a cualquier estudiante de esta clase. Elijan detenidamente, ellas les mostrarán lo que implica verdaderamente ser un héroe. Deposité una carpeta sobre el escritorio de Dante. Dante se inclinó un poco, revisando la lista en silencio.
No se trataba de miles de propuestas como las que habían recibido Todoroki o Bakugo, pero sí que había unas cuantas. Reconoció algunos de los nombres. Otros, completamente desconocidos. Recorrió la página con la vista y leyó sus descripciones. Burnout. Usuario de llamas reconocido por sus intervenciones en rescates urbanos. Cortina de humo. Especializada en operaciones de sigilo y en neutralizar habilidades. Mire. Peculiaridad basada en la manipulación de líquidos, interviene en áreas afectadas por inundaciones. Forgehound. Un héroe profesional con una reputación de hierro, conocido por formar héroes resistentes en el combate cuerpo a cuerpo. Nocturne. Al parecer, un vigilante que se convirtió en héroe, con vínculos con los sectores más oscuros de Japón. Era evidente que algunas de estas ofertas estaban relacionadas con su habilidad ígnea. Otras, posiblemente, se debían a su desempeño en la batalla de caballería o a cómo se desplazó por la pista de obstáculos. Un par de ellas, de forma obvia, habían sido testigos de su furia y la del pequeño Dante, y buscaban domar a la bestia. Esto le provocó una burla. El pequeño Dante murmuró a sus espaldas, en su mente. Hombre, la mitad de estos solo querían ensayarte como si fueras una puñetera cobaya. Dante no le contestó, pero sentía lo mismo. Aún así, hubo dos nombres que captaron de inmediato la atención de Dante y lo pusieron a pensar. Endeavor. Mirko. Parpadeó un par de veces. Ah. La agencia de Endeavor había adjuntado un mensaje con la propuesta. Tienes potencial. Tus llamas poseen gran intensidad. Deseo presenciar la totalidad de tu poder y determinar si eres capaz de manejarlo. Qué típico. Dante prácticamente podía escuchar el tono condescendiente detrás del aparente elogio. Pero recordó la mirada de Endeavor desde las gradas, observando sus llamas. No le sorprendió que el héroe número 2 quisiera examinarlo más de cerca, y por poco lo descartó al instante solo por el gusto de demostrarle que sus llamas ardían con la misma intensidad, o más. Luego estaba Mirko. Su nota era más concisa. Por lo que Dante sabía, ella ni siquiera tenía una agencia propia, ni era del tipo de héroes que acogía a aprendices. Trabajaba por su cuenta. Su mensaje fue muy breve. Me agrada tu estilo de pelea. Entrena conmigo. Dante entrecerró los ojos ligeramente. ¿En serio? Parecía genuino. Mirko se centraba por completo en el combate cuerpo a cuerpo y en operar en solitario. Pura potencia e instinto. Sin artificios. Sin dramatismos. Era una guerrera nata. Y él había visto cómo se movía. La forma en que había superado a Shinzo y ahora se había metido con Todoroki. Siguió revisando la lista. Pero nada más le llamó la atención. ¿Y ahora? Ahora debía elegir entre el poder, la precisión y el instinto puro. El pequeño Dante intervino mentalmente. Oye, si acabamos con Mirko, no tendremos ni un segundo de respiro. Solo te lo digo. Dante esbozó una leve sonrisa. Aquello no sonaba nada mal. De cualquier manera, necesitaría una buena recomendación. Anotó las 3 propuestas que más le interesaban. Endeavor, Mirko y Forgehound, y las guardó para consultarlas cuando fuera a ver a Kaijin y Kazuya. Así sabrían a quién decantarse. Las clases concluyeron, y Dante, todavía reflexionando sobre sus opciones, se puso la chaqueta y se dirigió hacia la salida. El cielo se había despejado un poco, pero el aire seguía fresco. Necesitaba ir al gimnasio, preguntar a Kaijin y Kazuya su parecer sobre las ofertas y, de paso, practicar un poco con Piroclasto. Apenas había cruzado la puerta principal cuando una voz que le resultaba familiar lo llamó. Dante. Se detuvo y se dio la vuelta. Volvió a ver a Itsuka Kendo, con la mochila colgando del hombro. Hola, dijo. ¿Todo bien? Sí, asintió ella. Solo quería hablar contigo un momento. No vuelvas a esfumarte. Dante ladeó la cabeza, algo confuso. ¿Esfumarse? El otro día saliste corriendo de la nada, dijo, con la mano en la cadera. Eso cuenta como esfumarse. Antes de que Dante pudiera articular palabra, el pequeño Dante intervino con una voz rebosante de autosuficiencia. ¿Colega quiere charlar? ¿A solas? ¿Con esta luz? Adelante. ¡Ánimo! Dante parpadeó, de repente consciente de que ella se había acercado un poco más. Sus mejillas adquirieron un ligero tono rojizo, apenas perceptible, e inmediatamente desvió la mirada. Kendo parpadeó. ¿Te encuentras bien? Estoy perfectamente bien, murmuró él, con rigidez. Absolutamente bien. Relájate, empezó el pequeño Dante antes de que Dante lanzara un puñetazo al aire, como si lo estuviera golpeando a él. El hecho de ver a Dante golpear el aire de aquella manera hizo que Kendo retrocediera un poco.
Algunos estudiantes de la clase A que pasaban por allí aminoraron el paso, observando el espectáculo del habitualmente distante Dante, que parecía como si alguien acabara de lanzarle un cumplido sobre su sonrisa. Completamente rojo y comportándose como un bobo. Bueno, continuó Kendo, optando claramente por pasar por alto la reacción de Dante, quería hablarte de tu combate con Todoroki, pero te escabulliste. Quería decirte que fue increíble. Me desmayé la mitad del tiempo, admitió Dante. No sabía qué hacía la mayor parte del rato. Ella soltó una risita. Aún así, tus habilidades en artes marciales son impresionantes. ¿Practicas algún deporte de combate? Dante la miró fijamente. De vez en cuando, lo aprendí todo del mejor. Kendo se encogió de hombros, sin dar demasiada importancia. Ah, ¿sí? ¿Cómo es que no he oído hablar de él? Dante sonrió. Voy hacia allá ahora, ¿quieres acompañarme? Kendo alzó una ceja, sorprendida. ¿De verdad? Dante inclinó la cabeza. Sí, estoy seguro de que le encantaría conocerte. Ella sonrió pícaramente y negó con la cabeza. Otra vez será. Tengo deberes. Entrena a tope, rey del lodo. No vuelvas a llamarme así nunca más. Mientras ella se daba la vuelta para irse, Dante la observó un instante, luego se giró bruscamente y se dirigió directamente al gimnasio. Está tan. ¿Podrías volver a ser malvado, por favor? Capítulo 47. Antes de dirigirse directamente al gimnasio, Dante se desvió de su ruta habitual y se adentró por una calle angosta que llevaba a la tienda del antiguo jefe. El anciano levantó la mirada desde detrás del mostrador. Sus ojos se entornaron al principio, pero luego se suavizaron. Vaya, vaya. Me preguntaba cuándo volverías a asomar la cabeza por aquí. Dante saludó levemente con la mano y tomó una chocolatina pequeña de la estantería. Hola, buenas. Tienes suerte de que no te cobre más por el impuesto a la popularidad, masculló el anciano, mientras le cobraba. Esa pelea contra el muchacho de hielo, uff. Tuve que dejar el café para poder seguirla bien. Ya sé, por lo que vi fue una locura, dijo Dante, riendo, dejando caer unas monedas sobre el mostrador. Ese fuego, ¿siempre has podido hacer eso? Dijo, con un brillo en la mirada. Dante tomó la chocolatina y se detuvo un instante. Sí, lo he hecho. Hubo un breve silencio, un momento de entendimiento entre ambos. ¿Piensas dedicarte profesionalmente a esto? Preguntó finalmente el anciano, apoyándose en el mostrador. No sé, respondió Dante, entrecerrando un poco los ojos. Tengo algunas propuestas para prácticas. El anciano soltó una risita. El foco mediático es un asunto complicado. Ten cuidado ahí fuera. Gracias, musitó Dante. ¿Está Kazuya por aquí? Ya se marchó al gimnasio, respondió el anciano. Dante empezó a caminar, alejándose. Gracias, adiós. Después de un trote rápido, Dante llegó al gimnasio de Keijin. Dante empujó las puertas y vio a Kazuya tendido en un banco cercano, visiblemente agotado por un entrenamiento reciente. Kazuya fue el primero en ver a Dante y alzó una mano con pereza. Oye, superestrella. Kaijin se giró con una leve sonrisa. Aquí estás, Dante, ¿listo para entrenar? Dante los miró a ambos, arrojó su mochila cerca de la pared y se apoyó en el borde del banco más próximo. De hecho, quería conversar un rato con ustedes antes de ponerme a probar piroclasto. Kaijin arqueó una ceja. Ah, ¿sí? Kazuya se incorporó. ¿Qué ocurre? Dante asintió con lentitud. He recibido varias propuestas de prácticas de algunos héroes profesionales, y las he reducido a 3 opciones. Mirko, Endeavor y Forgehound. Kazuya parpadeó. ¿Mirko? ¿Te refieres a la heroína conejo Mirko? Tienes que elegirla, está cañón. Ah, sí, la del conejo, añadió Kaijin, cruzándose de brazos. Es excelente en el combate cuerpo a cuerpo. Tiene lógica. Dante se encogió de hombros. Le gustó mi forma de pelear. Supongo que le recordó su propio estilo. ¿Y qué tal Endeavor? Preguntó Kazuya, silbando bajito. El señor número 2. Creo que percibió la intensidad de mis llamas, dijo Dante sin rodeos. Dijo que le interesaba ver hasta dónde podía llegar mi fuego. Kaijin asintió lentamente, pensativo. ¿Y por qué Forgehound? Se le conoce por formar héroes con mucha resistencia en el combate cuerpo a cuerpo, explicó Dante. No es ostentoso, se centra más en el dominio. Kazuya se recostó en el banco. ¿Qué te impide tomar la decisión? Dante se frotó la nuca. Mirko encaja con mi estilo, pero no estoy seguro de que sea una buena instructora. Endeavor tiene pinta de ser un capullo, pero sin duda es muy capaz.
Y Forgeound no está al mismo nivel que ellos, pero es el mejor en su campo. Kaijin lo observó por un momento y luego esbozó una sonrisa de suficiencia. Evidentemente, yo me inclinaría por Mirko. Sus habilidades de combate son casi tan buenas como las mías en mi mejor época. Dante soltó una risita. De acuerdo. Kazuya lo miró. Siendo pragmáticos, diría Endeavor, pero Mirko está increíble. Dante asintió una vez. Seguiré mi intuición. Luego, tomó una inspiración profunda. Bien, volvamos a las pruebas. Quiero entender con qué estoy trabajando antes de tomar la decisión. Kaijin le dio una palmada en la espalda a Dante y todos se dirigieron de nuevo hacia la sala de entrenamiento trasera. Kaijin se crujió los nudillos. Muy bien, Dante. Retomemos la conversación. A ver si has mejorado el control. Dante flexionó las manos, sintiendo el calor que empezaba a acumularse bajo su piel. De acuerdo. Kazuya se echó hacia atrás, y su piel adquirió un tono dorado para protegerlo de cualquier chispa perdida. Ni se te ocurra mirar en mi dirección. Dante sonrió levemente y luego se concentró. Apretó el puño y lo soltó. Una oleada de calor comenzó a recorrer su brazo. Sus venas brillaron con un fulgor anaranjado, como grietas en roca fundida. Con una respiración profunda, su mano se endureció y estalló en una pequeña llama, y otra pequeña llamarada brotó de su palma, una llama densa y concentrada. Kaijin asintió con aprobación. Bien, ahora. Preguntas. Caminó lentamente en círculo alrededor de Dante. De acuerdo. ¿Estás seguro de que no sientes dolor al utilizarlo? Dante negó con la cabeza. No. Ya ni siquiera un poco. Kaijin emitió un sonido pensativo. De acuerdo, por lo general los usuarios de habilidades de fuego no son inmunes al calor. Algunos incluso se queman con su propio poder. Ahora, ¿puedes aumentar la temperatura de tu lodo, aunque sea ligeramente? Dante se detuvo a pensar un momento. Ya lo había intentado antes, pero no había funcionado. Entonces permitió que una porción de su antebrazo se transformara en un lodo semilíquido. Concentrándose, intentó generar una llama, pero solo una débil columna de humo se elevaba de él. Asintió de nuevo. Me resulta mucho más complicado, pero creo que puedo aumentar su temperatura, aunque no llegue a arder. Kaijin asintió. De acuerdo. Un poco es más que nada. Quizás algún día, logres generar fuego a partir del lodo. Kazuya silbó bajito. Bien hecho. Puedes utilizar el lodo para obtener mayor flexibilidad y el fuego para una capacidad ofensiva superior. Eso parece, asintió Dante, flexionando los dedos. Kaijin se frotó la nuca. Si tan solo pudiera medir la temperatura con precisión sin que el termómetro se derritiera. Dante emitió un sonido que denotaba acuerdo. Da igual, ¿percibes alguna desventaja? Dante se miró la mano. Para nada. Kazuya soltó un suspiro de envidia. Dante apagó la llama. No abandonaré el lodo, pero lo usaré solo cuando sea indispensable, ya que presenta inconvenientes. Aunque han ido disminuyendo con el tiempo, quizás no. Kaijin sonrió levemente. Así que tienes mentalidad de combatiente. Entrenaron hasta que el cielo se oscureció por completo, practicando la emisión de fuego hacia el exterior, aumentando la intensidad térmica mientras reducían su tamaño, con ráfagas rápidas e intermitentes. Al final, Dante estaba extenuado, pero sentía que se hacía más fuerte y eso lo percibía. La noche transcurrió velozmente y, antes de que Dante se diera cuenta, ya se encontraba arrastrando los pies hacia la escuela, con las manos metidas en los bolsillos y la mente a kilómetros de distancia. La jornada escolar también transcurrió con rapidez. Clases poco estimulantes, los anuncios de siempre, conversaciones entre compañeros. Dante apenas participó, pasando la mayor parte del tiempo adormilado, con la mirada perdida en el techo, golpeando el escritorio con el bolígrafo, inmerso en sus pensamientos. La decisión sobre a qué agencia de prácticas ir debía tomarse ese mismo día. Mirko. Endeavor. Forgeound. Cada vez que pensaba en Endeavor, fruncía el ceño. Había algo en él que provocaba una reacción de rechazo en Dante. No quería pasar ni 5 minutos con ese individuo. Forgeound estaba bien, sí, pero no al mismo nivel, y parecía más orientado al trabajo en equipo. Mirko, sin embargo, trabajaba sola. Luchaba sola. No tenía que rendir cuentas a nadie. Y así lo prefería Dante. Reflexionó un poco más, pero justo en ese momento sonó la campana que anunciaba el fin de la jornada. Todos a su alrededor comenzaron a guardar sus cosas, charlando sobre qué agencia de héroes profesionales iban a elegir. Dante se quedó en su asiento un instante más, pensativo.
Luego, respiró ligeramente por la nariz, se puso de pie, echándose la mochila al hombro. Decisión tomada. Salió del aula, esquivando grupos de compañeros entusiasmados, y se dirigió por el pasillo hacia la oficina de los profesores para entregar su elección. Mientras caminaba, la voz del pequeño Dante se oyó a su lado. Me parece estupendo, a fin de cuentas, no nos va eso de que nos den órdenes. Pero si es con ella, seguro que está bien. Dante esbozó una leve sonrisa para sí mismo. Exactamente. Apretó el formulario con un poco más de fuerza en la mano. Prácticas con héroe profesional. Mirko. Ella no es de las que tienen gente a su cargo. No ofrecería unas prácticas si no estuviera realmente interesada. Seguro que en Deavor y Forgeound ya tienen a otros a quienes formar. Mirko. Dudo que haya enviado más propuestas, ¿quién soy yo para defraudarla? Dante sonrió con suficiencia mientras abría las puertas. Capítulo 48. Al poco tiempo, el bullicio de los estudiantes se fue apagando a medida que todos se marchaban a casa. En la sala de profesores, Aizawa estaba sentado en un escritorio, hojeando una pila ordenada de documentos. Eran las solicitudes de prácticas de los alumnos. A su lado, Snipe se recostaba en una silla, con las botas puestas y el sombrero calado sobre los ojos. Aizawa apenas parpadeaba mientras trabajaba, revisando cada formulario con una expresión de apatía. Kirishima, héroe tipo Eijiro. ¿Eh? Murmuró, apartando el papel. Momo, Uabami, interesante. Tokoyami, Aux, interesante. Procedió de manera metódica, tomando nota de cada elección, asintiendo de vez en cuando. Pero entonces, la potencia de Dante llamó su atención. Frunció ligeramente el ceño. Nombre del estudiante. Dante Graves. Selección de prácticas con héroe profesional. Mirko. Aizawa lo miró fijamente durante un segundo, rascándose un lado de la cara. ¿Mirko? Preguntó secamente. Snipe se asomó por encima. ¿Qué es eso? Aizawa levantó el papel sin decir nada. Snipe se inclinó, entrecerrando los ojos al leer el nombre, e inmediatamente estalló en carcajadas, dándose una palmada en el muslo. ¿En serio? ¿Ella le mandó una oferta? Preguntó Snipe con la voz entrecortada, echándose el sombrero hacia atrás para reír con más fuerza. Guay, guay, colega. Qué bueno. Aizawa parpadeó lentamente, completamente desconcertado. ¿Estabas al tanto de esto? No creí que lo haría, se rió Snipe. Ya sabes cómo es, siempre buscando algo fuera de lo común. Probablemente lo vio desatarse y pensó, ese es de mi estilo. Aizawa dejó el papel con cuidado. Su rostro permanecía completamente inexpresivo, pero por dentro, estaba absolutamente atónito. Mirko no era de las que aceptaban aprendices. Y si lo hacía, solían ser personas muy particulares, de las que luchaban sin contemplaciones, con rapidez y sin perder el tiempo. Dante es muy fuerte, murmuró Aizawa en voz baja. A mí me pareció bastante capaz, se rió Snipe. Le viene como anillo al dedo. Caramba. ¿Viste cómo se puso en el festival, no? La mente de Aizawa divagó un momento, recordando a Dante irrumpiendo en llamas en el estadio, rugiendo como un animal salvaje. Estará bien, dijo finalmente Aizawa, juntando los papeles en una pila. Al levantarse de su silla, Aizawa se detuvo y volvió a echarle un vistazo al expediente de Dante. Por algún motivo, tenía la extraña sensación de que Dante iba a experimentar un cambio drástico muy pronto. Dante se ajustó la chaqueta con más fuerza mientras se acercaba lentamente al gimnasio, con la bolsa de entrenamiento colgada perezosamente del hombro. Ya casi anochecía, el sol estaba a punto de ocultarse. Estaba listo para hacer algo de peso, para quemar toda esa energía nerviosa que aún bullía por las próximas prácticas. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzar el tirador de la puerta, un sonido lo detuvo en seco. Una respiración entrecortada y aguda, apagada pero cruda. Dante frunció el ceño y se inclinó un poco. La curiosidad le superaba. Había una pequeña rendija en la puerta, lo suficiente como para echar un vistazo al interior. Dudó un instante antes de armarse de valor. Ladeó ligeramente la cabeza, observando el interior vacío del gimnasio. Kaijin estaba allí, desplomado sobre la colchoneta, como un cachorro al que le hubieran cortado las cuerdas. La imagen dejó a Dante helado en el sitio. Kaijin, el hombre que lo había lanzado con facilidad, el hombre que siempre mantenía la guardia en alto, estaba llorando. Sus enormes manos estaban apretadas con fuerza, con los nudillos pálidos y la frente pegada al suelo. Un murmullo silencioso y desgarrador llenaba el aire. Lo siento tanto, susurró Kaijin con la voz quebrada. Lo siento de verdad, debí haberte formado mejor, hijo mío. Dante dio un respingo hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe directo.
Nunca supo que Kaijin tenía un hijo. Kaijin nunca hablaba de su familia, diablos, ni siquiera de sí mismo. Y ahora, al oír ese dolor crudo y desgarrador desbordarse, Dante no pudo evitar sentir que estaba invadiendo un espacio sagrado. Por un segundo, pensó en entrar y consolarlo. En decirle algo. ¿Pero qué palabras podrían servir? Al final, simplemente dio media vuelta, con los puños apretados en los bolsillos, mientras se alejaba del gimnasio con el corazón encogido. Necesitaba despejarse. Quería reflexionar un poco. La playa no estaba muy lejos. Era un sitio idóneo para ir cuando la mente se vuelve un torbellino. La sensación de la arena bajo los zapatos aporta una cierta calma, aunque no sea completa. El océano se extendía como una vasta mancha oscura contra el cielo tenebroso, con las olas rompiendo con un ritmo constante y paciente. Se quitó los zapatos y se dejó caer en la arena, apoyando los brazos sobre las rodillas. El viento le azotaba las mejillas, frío y penetrante, pero no le importó demasiado. Le hacía sentirse vivo. El pequeño Dante se sentó a su lado en silencio, imitando su postura. Por una vez, su yo más joven no soltaba tonterías. No hubo chistes, ni peticiones malintencionadas, ni reprimendas. Solo una compañía tranquila. Dante fijó la vista en la inmensidad del agua, la mente todavía dando vueltas a lo que había presenciado. La fortaleza no residía en los músculos ni en las habilidades poderosas, ni siquiera en ganar combates. A veces, la fortaleza consistía en levantarse de nuevo después de que algo hubiera intentado destrozarte. El dolor de Kaijin parecía aferrarse a él como el humo, denso e imposible de disipar. Dante se abrazó las rodillas con los brazos, suspirando profundamente. No sabía nada sobre el pasado de Kaijin, pero deseaba que algún día se lo contara. La idea del día siguiente rondaba en su mente. Sus primeros pasos en el mundo real del heroísmo. Mirko lo esperaba, probablemente esperando que pudiera seguirle el ritmo sin dificultad. Que luchara, que aprendiera, que sobreviviera. Ella combatía en solitario, igual que Dante. Pero incluso mientras permanecía sentado allí en el frío, intentando prepararse para ello, no podía borrar de su cabeza la imagen de Kaijin derrumbado en el suelo del gimnasio. Fue entonces cuando oyó pasos que se acercaban lentamente por detrás. Dante no necesitó darse la vuelta para saber quién era. Kendo siempre tuvo una forma de moverse firme y arraigada. Además, suele frecuentar esta playa. No querrás resfriarte antes de que empiecen las prácticas, dijo con ligereza. Dante miró por encima del hombro. Kendo estaba allí con un abrigo mullido, mientras el viento le despeinaba mechones de la coleta suelta. Ella le sonrió. Dante se encogió de hombros levemente y volvió la mirada hacia el agua. No está tan mal. Kendo no replicó. En cambio, se dejó caer en la arena junto a él, sentándose con las piernas cruzadas. ¿Estás pensando en las prácticas? Preguntó, mirándolo de reojo. Dante asintió levemente. Sí. ¿Por quién te has decidido? Seguro que recibiste un montón de ofertas. Le dio un ligero codazo en el brazo. Soltó un suspiro seco que casi parecía una risa. Parece que pelear como un animal cabreado causa una buena impresión. Kendo sonrió, pero no insistió. Esperó, dándole espacio para que él lo dijera por sí mismo si así lo deseaba. He elegido a Mirko, dijo finalmente, girándose para mirar a Kendo. Trabaja sola. No se deja intimidar por nadie. Imaginaba que te gustaría alguien así, dijo Kendo, dándole otro codazo. Aunque no es de las que aceptan aprendices, ¿verdad? Él sonrió un poco y asintió. Creo que encaja a la perfección, añadió ella después de un momento. Tengo mucha expectación por ver qué sucede, Dante. Estoy segura de que descubrirás qué clase de héroe estás destinado a ser. Él no respondió de inmediato. Aquella palabra, héroe. Se sentía como una carga. La voz quebrada de Kaijin resonó en algún lugar profundo de su mente. Dante no estaba seguro de si con ser un héroe sería suficiente. Kendo debió notar el leve cambio en su estado de ánimo porque le dio otro golpecito en el hombro, esta vez con más firmeza. Oye. No le des tantas vueltas. Estoy convencida de que lo harás estupendamente ahí fuera. La miró de reojo, captando la sonrisa fácil y confiada que ella le ofrecía, y por un instante, la pesadez que sentía en el pecho se alivió un poco. Sí, dijo en voz baja. Ya veremos. Kendo se puso de pie, sacudiéndose la arena. Vamos. Se está haciendo tarde. Dante vaciló, pero luego se levantó. El océano susurraba a sus espaldas mientras se alejaban de la playa. Llegaron a la calle donde solían separarse. Una conducía a la peluquería de la madre de Kendo y la otra al complejo de apartamentos de Dante. Se detuvo, con las manos en los bolsillos.
El brillo anaranjado de una farola teñía su pelo como si fuera fuego. Buena suerte, Dante, dijo con voz suave, pero no por ello menos sincera. Gracias, lo mismo para ti, respondió, asintiendo con una leve sonrisa. Con un gesto de la mano, ella se dio la vuelta y se adentró en la noche. Dante la observó marcharse por un momento, luego metió las manos en los bolsillos y se encaminó en dirección opuesta. Mañana comenzaría su período de prácticas con Mirko. Capítulo 49. La mañana amaneció más fría de lo que Dante había anticipado. Nubarrones densos y grises se cernían sobre la ciudad, oprimiéndola como un sudario mojado. Dante se subió la cremallera del abrigo mientras se mezclaba entre la multitud de estudiantes de la UA congregados en la estación de tren. Aizawa se encontraba al frente, con un aspecto que sugería que no había pegado ojo en toda la noche. Escuchen bien, dijo Aizawa, y su voz logró imponerse por encima del murmullo general. Compórtense como es debido. No le den problemas a los profesionales. A partir de ahora representan a la UA, les guste o no. Un coro de sí, señor sin mucho entusiasmo se escuchó entre los alumnos. Aizawa suspiró, con la expresión de alguien que ya quisiera dar el día por terminado. Voy en serio. Algunos de ustedes, sus ojos se posaron en Bakugo, quien frunció el ceño. Tienen una habilidad especial para iniciar incendios que luego no pueden sofocar. Manténganse discretos. Aprendan algo. Dante se mantuvo cerca del borde del grupo, percibiendo la energía inquieta que vibraba a su alrededor. Llevaba su indumentaria de héroe guardada en un maletín. Su mirada recorrió a sus compañeros de clase, cuyas expresiones oscilaban entre la excitación y el nerviosismo. Por un instante, se preguntó cómo sería sentirse como uno de ellos, emocionado. Nervioso por los motivos habituales. Pero él no era así. Nunca llegaría a serlo. Saludó rápidamente con dos dedos a Kendo, quien le devolvió la sonrisa y el gesto, y luego se dio la vuelta sobre sus talones sin esperar a nadie. Su tren partía desde una zona apartada de los demás. Mirko no operaba cerca de los grupos de héroes a los que solían ser asignados la mayoría de los estudiantes. Se encontraba muy lejos, en los distritos industriales, prácticamente en las afueras del país. Claro que sí, pensó Dante mientras se abría paso entre la multitud de la estación, encaminándose hacia el andén más distante. Por supuesto que ella trabajaría en un lugar donde nadie más lo haría. Abordó el tren, que estaba casi vacío, y se sentó junto a la ventanilla. Las puertas se cerraron con un silbido y una voz mecánica y grave anunció las siguientes paradas. El vagón se puso en marcha con una sacudida. Dante se recostó en su asiento, apoyando la cabeza en el frío cristal. La ciudad se desdibujó ante sus ojos, convirtiéndose en una mancha de edificios y nubes oscuras. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió relajado, sin planes, sin estrategias, sin interrogantes. Ya se ocuparía de todo lo demás después de esta semana. Mirko le había enviado una dirección escueta y directa, sin más instrucciones. Ni una cálida bienvenida, ni un estoy deseando conocerte. Nada, solo una ubicación, típico de ella. Dante esbozó una sonrisa para sí mismo y cerró los ojos, sintiendo la vibración del tren. Estaba listo. El tren siguió avanzando, alejándolo cada vez más de la seguridad de lo familiar. Dante se despertó de forma brusca cuando el tren se detuvo con un chirrido metálico. Parpadeó con dificultad. La ciudad que se veía a través de la ventanilla lucía, diferente a como la recordaba. Menos gente, más edificios en ruinas, grafitis por doquier. La voz mecánica resonó desde los altavoces, anunciando la parada. Era este sitio. Cogió su mochila, se la echó a la espalda y descendió sobre el cemento agrietado del andén. Allí hacía aún más frío, un frío que olía a óxido. Dante sacó su teléfono y verificó de nuevo la dirección donde Mirko lo había citado. Dante apenas usaba su teléfono, pero el anciano se lo había comprado como compensación por su despido. Solo tenía 5 contactos y no chateaba con nadie. Sus contactos eran Izuku, el anciano, Tetsu, Kazuya, Kendo. Además, formaba parte del grupo de chat de la clase A, aunque lo tenía silenciado. Revisó el correo electrónico que le había enviado Mirko. No te extravíes, muchacho. Venía acompañado de unas coordenadas. Resopló por lo bajo y guardó el teléfono en el bolsillo, ajustándose el abrigo mientras emprendía el camino. Las calles se mostraban realmente desiertas, a excepción de algún gato callejero que correteaba entre los callejones. La mayoría de los negocios tenían los escaparates tapiados. Las viejas farolas emitían una luz débil e intermitente sobre él, a pesar de que aún era de día. Definitivamente no era un lugar acogedor.
Siguió las indicaciones calle tras calle, sus botas crujiendo ocasionalmente sobre vidrios rotos, hasta que finalmente llegó a su destino. Una fábrica abandonada. Era enorme. Oxidada. El antiguo logotipo de la compañía estaba tan descolorido que resultaba imposible distinguirlo. El cercado de alambre que la rodeaba se hundía en algunos puntos y la puerta principal estaba abierta de par en par, como invitando a ser forzada. Dante aminoró el paso y echó un vistazo a su alrededor. La dirección era, sin duda, esta. Pero no había nadie. Ni un comité de bienvenida. Ni rastro de Mirko con un portapapeles. El silencio era total. Y el graznido lejano de los cuervos. Frunció el ceño, el vello de la nuca se le erizó al notar cómo sus antenas se extendían ligeramente. ¿Pero qué demonios es esto? Con precaución, cruzó la puerta rota, haciendo crujir los vidrios rotos con sus botas. Las puertas de la fábrica se alzaban ante él, abiertas de par en par. Una brisa gemía al colarse por las rendijas. Dante se acercó un poco más, y su mano se transformó instintivamente en una garra. Entonces, ¡zas! Antes de que su sentido del lodo pudiera siquiera reaccionar, algo impactó contra él desde un lateral con la fuerza de un camión desbocado. El cuerpo de Dante salió despedido varios metros antes de golpear el suelo con violencia, deslizándose unos cuantos metros sobre el piso polvoriento. Tosió una vez, sacudiéndose la visión borrosa justo a tiempo para ver una mancha blanca que lo rodeaba, acechándolo como un depredador. Escuchó una risa, corta, salvaje y llena de diversión. No está tan mal, dijo una voz desconocida, con un tono arrogante. La mayoría de los críos de tu edad todavía estarían sollozando en el suelo. Dante se levantó con rapidez, el corazón latiéndole con fuerza. Allí estaba, de pie frente a él, con las manos en las caderas y una sonrisa de lobo. Mirko. Su pelo blanco, recogido sin mucho cuidado, y sus ojos rojos, que coincidían con los de Dante, brillaban con excitación. Espero que no esperaras unas prácticas normales y cómodas, dijo, crujiéndose los nudillos. ¿Quieres entrenar conmigo? Se agachó, sus músculos tensos como resortes a punto de soltarse. Entonces tendrás que ganártelo. Antes de que Dante pudiera siquiera pensar en contestar, ella se lanzó hacia él a una velocidad vertiginosa y Dante se preparó. Se agachó con un movimiento de pierna, buscando desequilibrarlo. Dante dio un salto, girando hacia atrás apenas a tiempo, y aterrizó con un golpe sordo que resonó por todas partes. Su mente se volvió más clara y enfocada. Se lanzó al ataque para interceptar su siguiente embestida. Sus brazos palpitaban con un color rojo oscuro, el lodo aumentaba la densidad de sus músculos, endureciéndose en parches sobre sus antebrazos, rodillas, codos y nudillos. Sus puños colisionaron. Estruendo. El impacto le destrozó los huesos a Dante, pero el lodo endurecido absorbió la mayor parte de la fuerza. Mirko sonrió aún más. Eso es lo que quería. Gritó, girando y lanzando una patada. Dante apenas logró esquivarla agachándose, sus antenas proporcionándole la ventaja en el tiempo de reacción. Se giró hacia abajo y lanzó un potente gancho dirigido a sus costillas, solo para que Mirko girara en el aire como una bailarina para esquivarlo, y su pie impactara contra su hombro. Bloqueó el golpe con ambos brazos, deslizándose hacia atrás por el peso del impacto de sus piernas. Maldición. Golpea con una fuerza brutal. Antes de perder el impulso, Dante lo utilizó a su favor y volvió a arremeter contra su oponente. Sus brazos y puños se cubrieron con una capa de lodo más gruesa y densa. Avanzó con rapidez, cada movimiento grabado en él tras años bajo la tutela de Keijin. Codos, rodillas, puñetazos, todos precisos y eficaces. Mirko eludió todos sus golpes como si pudiera preverlos con segundos de antelación, bloqueando, parando y riendo todo el maldito tiempo. Golpeas muy fuerte. Incluso más fuerte que la mayoría de los profesionales con los que he peleado, dijo, esquivando un derechazo cruzado y asestándole un codazo directo en el estómago. Pero todavía eres demasiado blando. El golpe acertó de lleno. Dante tosió y se tambaleó hacia atrás, pero se mantuvo en pie. En lugar de caer, se agachó, retirando la armadura de lodo de su mano, revelando su brazo completamente envuelto en llamas. Alzó el brazo, lanzando una ráfaga de fuego controlado con la esperanza de forzarla a retroceder. Las llamas rugieron fuera de él por un instante antes de disiparse. No podía mantener vivas las llamas si no estaban directamente conectadas a él. Mirko se dio la vuelta con una sonrisa amplia y divertida, y aterrizó sobre una pila de cajas como un conejo agazapado y listo para saltar. Dante jadeaba, con las llamas subiéndole por un brazo y la armadura de barro cubriendo el otro. Vapor salía de su boca. Eres un experto en ardides, dijo, agachándose. Armadura, fuego, buen combate cuerpo a cuerpo.
Nada mal. Sus ojos brillaron. Pero piensas demasiado en medio de una pelea. A veces, solo tienes que dejarte llevar. Y así, sin más. Se desvaneció. Dante apenas percibió el borrón de su movimiento antes de que un puñetazo se estrellara contra su estómago, enviándolo a volar hacia atrás contra una pila de barriles metálicos oxidados. El estrépito retumbó a su alrededor y resonó en sus oídos. Jadeó y el dolor floreció en su costado, pero el lodo absorbió la mayor parte del impacto para evitar que algo se rompiera. Muévete, muévete, muévete. Rodó, esquivando otra pisotada que dejó un cráter en el suelo justo donde había estado su cabeza. La adrenalina lo inundó por completo. Zarcillos brotaron de la parte trasera de su uniforme, aferrándose a las paredes y al techo. Giró en el aire y se impulsó contra un muro. Se quitó la camisa y su piel se oscureció. De repente, las llamas lo envolvieron. Se lanzó desde el muro, manteniéndose agachado, utilizando su impulso para moverse más rápido que antes, pillando a Mirko por sorpresa durante medio segundo. Sus nudillos rasparon su costado, no con suficiente fuerza como para herirla, pero sí lo suficiente como para quemarla ligeramente. Mirko soltó una carcajada, dio una voltereta hacia atrás y aterrizó con un rebote elástico. Por fin. Gritó. Por fin lo has pillado. El pecho de Dante se agitaba, el sudor se evaporaba en sus llamas. Pero una pequeña sonrisa se formó en la comisura de su boca. No estaba ganando. Pero tampoco estaba perdiendo, desde luego. Y para un primer encuentro, probablemente era el mejor resultado que podría haber deseado. Mirko se crujió el cuello de un lado a otro, mientras el polvo se elevaba alrededor de sus botas. Muy bien, novato, dijo, apoyando un puño en la cadera. Has superado la prueba. Dante parpadeó, manteniendo la guardia alta y sus llamas calentando el aire a su alrededor. Tienes agallas para aguantar una semana entrenando conmigo, dijo Mirko, enseñando los dientes en una sonrisa. Solo intenta seguirme el ritmo. Se dio la vuelta sobre sus talones y le hizo un gesto para que la siguiera. Dante recuperó su aspecto normal. Un zarcillo salió disparado para recoger la camisa y la bolsa que había desechado. Se limpió un poco de sangre que emanaba de su labio, sonriendo a pesar del intenso dolor en su cuerpo, y corrió tras ella. Capítulo 50. En el instante en que Dante comenzó a correr para seguir a Mirko, listos. Gritó ella, a pesar de su atuendo de lo más inusual. Un pañuelo en la cabeza, gafas de sol y una gabardina larga. El primer ejercicio empieza ahora. Nos vamos a colar en una red de peleas clandestinas. Les quedan 30 segundos. Dante parpadeó, el pecho aún ardiéndole por el enfrentamiento. Abrió la maleta que estaba en el suelo y desabrochó los cierres. Entonces se quedó paralizado. Dentro no se encontraba su acostumbrado chaleco gris ni sus pantalones cortos de color rojo oscuro. No, lo que había allí era algo completamente distinto. La tela de un rosa fosforescente le miró como si le hubiera propinado una bofetada. Había unas malditas orejas de conejo, rosas. Un chaleco de un rosa brillante con un estampado de corazones en el pecho. Unos pantalones cortos extremadamente ajustados. Y, sorprendentemente, otro par de pantalones cortos negros, de lo más corrientes. Cuidadosamente doblada en la parte superior, encontró una pequeña nota escrita a mano. Dante la tomó y la desplegó con rapidez. Me enteré de que no habías enviado un uniforme, capullo, así que te eché un cable. No sé por qué piensan que soy tu progenitor, pero ¿qué le vamos a hacer? No te inquietes, es una maravilla, te quedará de lujo, Kazuya. Durante un largo momento, Dante se quedó allí, inmóvil, mirando la maleta con una expresión de total asco. Su mirada se desplazó. Kazuya. Por supuesto que tenía que ser Kazuya. ¿Qué te pasa, novato? Inquirió Mirko desde detrás de un muro, dando saltos de impaciencia. El tiempo vuela. La cara de Dante se encendió de pura vergüenza. Soltó un quejido ahogado, amortiguado detrás de la maleta. Las orejas de Mirko se agitaron. Su sonrisa se acentuó. Sin previo aviso, cruzó la sala a toda velocidad y le arrebató la maleta antes de que él pudiera reaccionar. ¡Ey! Vociferó Dante, tropezando tras ella, incluso proyectando tentáculos de lodo para intentar atraparla. Mirko eludió todos sus intentos, abrió la caja y se quedó mirando el desastre que había dentro. Entonces echó la cabeza hacia atrás y se desató una risotada. No una risa discreta. Una risa sonora, potente, encorvada y entrecortada que resonó por toda la fábrica vacía. ¡Cielos! ¡Qué monada! Se carcajeó entre dientes, casi secándose las lágrimas. Sabía que había algo tierno escondido bajo toda esa fiereza. Dante deseaba con todas sus fuerzas que se abriera un agujero y se lo tragara la tierra.
Justo en ese preciso instante, justo allí, le arrebató la maleta y revolvió en su interior con desesperación. No. Ni pensarlo. Esas orejas no me las pongo de ninguna manera, ¿me oyes? De ninguna. Espetó, sacando las orejas de conejo de la maleta y lanzándolas al otro extremo de la sala. Mirko simplemente amplió su sonrisa. Bien, debemos darnos prisa. Ponte el chaleco y las bermudas, deja las orejas. Sin ellas, te parecerás a mi compañero, aunque, sinceramente, creo que estarías mejor con ellas. Le guiñó un ojo. Quizás te apode Conejín. Humo comenzó a emanar de la boca y la nariz de Dante. Gruñó para sí, poniéndose la ridícula indumentaria tan rápido como le fue posible, con la cara aún arrebolada. Dante estaba demasiado alterado, y con la guardia baja, en parte por la inclusión de ese par de pantalones cortos normales entre tanto despropósito, como para percatarse de la diminuta, suave y esponjosa colita de conejo rosa que estaba cosida en la parte trasera de los pantalones cortos mientras se ajustaba el ceñido chaleco rosa. «Te sienta fenomenal», exclamó ella, notando sin lugar a dudas la cola de conejo en el trasero de Dante. Dante le dirigió una mirada de fuego, cerró la maleta de un golpe seco y la arrojó a un lado. No es cierto. Claro que sí, conejín. Mirko hizo sonar sus nudillos. Ahora en marcha. Nos vamos al subsuelo. Ha habido un montón de desapariciones últimamente. Dante masculló por lo bajo todas las palabras malsonantes que se sabía antes de seguirla por un estrecho pasaje. Sobre sus cabezas, los nubarrones de tormenta se hicieron más densos y los truenos resonaron como una advertencia premonitoria. Llegaron a un edificio grande que tenía una entrada trasera. Ambos entraron y Mirko guió a Dante por una escalera de caracol, corroída por el óxido, que parecía descender sin fin, adentrándose cada vez más en las profundidades de la tierra. A medida que descendían, el aire se volvía más denso y también vibraba con una energía palpable. ¿Estás segura de que esto era una infiltración? ¿Buscar villanos? ¿No simplemente venir a pelear?, murmuró Dante, tirando del cuello de su absurdo chaleco rosa. Fue en ese instante cuando Mirko le colocó algo en la cabeza. Era una máscara de luchador de un rosa resplandeciente. ¿Pero qué? Cállate, la vas a necesitar, dijo Mirko con un tono despreocupado, terminando de bajar los últimos escalones. Apartó una puerta pesada y la música retumbó a pleno volumen. Áspera, agresiva y llena de vida. Dante entró y se quedó petrificado. El lugar le resultaba extrañamente familiar, o al menos, la sensación lo era. Dante, en realidad, nunca había estado allí, pero era claramente un club de lucha clandestina, y él había frecuentado muchos. Una jaula enorme y maltratada se alzaba en el centro de una sala mugrienta, rodeada por una multitud que vociferaba, luces que parpadeaban sin cesar y comerciantes que ofrecían desde estupefacientes hasta objetos diversos. Cualquier héroe profesional se habría sentido totalmente fuera de lugar. Disculpe, señor, mi muchacho desea competir en el torneo. Se hace llamar Conejín, dijo Mirko, empleando un acento peculiar, a un hombrecillo sentado frente a una mesa donde había una hoja. Ah, sí, un instante, por favor. El hombre emitió un quejido, anotó Conejín y dijo. Hay un combate programado para él ahora mismo, diríjase allí, y señaló la jaula grande que dominaba el centro de la sala. Mirko sonrió, dirigió su mirada a Dante y luego indicó con el pulgar hacia la jaula. Debes vencer para poder entrevistarte con el propietario de este lugar. Dante la observó, atónito, parpadeando. ¿Vencer qué? ¿A qué te refieres? ¿Qué demonios es esto? Ella lo impulsó un poco más. Que no me preguntaran la edad fue sin duda extraño, y el hecho de que parezcan tan urgidos de peleadores también. En cualquier caso, enséñame de qué eres capaz, Conejín. Antes de que pudiera objetar, ella lo impulsó al interior de la jaula y un grupo de estrepitosos presentadores lo divisó. Un nuevo aspirante. Vociferó uno por el micrófono, arengando a la concurrencia. Savia nueva, carne tierna y muy rosada. Un aplauso para, el infortunado, Conejín. La muchedumbre estalló en rugidos de hilaridad y aplausos etílicos. Dante se frotó el rostro bajo la máscara, gimiendo para sus adentros. ¿Por qué me he metido en esto?, se preguntó mentalmente. Vamos, pedazo de bollo. A por ellos. Espetó el pequeño Dante, empezando a lanzar puñetazos al vacío. Por otra parte, las peleas enjauladas le resultaban pan comido. Todo se sentía natural. Al fin y al cabo, era, literalmente, un campeón de peleas en jaula. Y esto era infinitamente mejor que pasarse horas oyendo charlas interminables o rellenando papeleo absurdo sobre héroes.
Entonces se encogió de hombros, penetró de lleno en la jaula y permitió que la puerta se cerrara de golpe a sus espaldas. Su adversario dio un paso al frente, un sujeto descomunal y musculoso, con la piel pétrea y un gesto de arrogancia. El tipo de individuo que se presentaría con un ego desmesurado, convencido de que su tamaño equivale a invencibilidad. Dante hizo sonar sus nudillos. Lo que Mirko ignoraba, lo que ninguno de ellos tenía ni idea, era que no era la primera vez que él pisaba un ring clandestino. Si hubieran podido ver su rostro, quizás algunos lo habrían identificado al instante. Era el fantasma del subterráneo. Al fin y al cabo, él era un campeón. Sonó la campana de inicio. El grandullón se lanzó al ataque. Dante se desvaneció, cual espectro. Volvió a aparecer justo enfrente del sujeto. Un giro de sus caderas, un movimiento perfectamente coordinado y bajo que envió al sujeto de bruces contra el suelo. Antes de que pudiera reponerse, Dante lo aferró por el cabello y le asestó un codazo demoledor en la mandíbula, fracturándosela. La multitud rugió con mayor intensidad, y ya no se trataba de risa. Mirko se recostó contra un muro al fondo, luciendo su espantoso disfraz. Vaya, vaya, murmuró. Supongo que Conejín no es un novato en el ambiente de la lucha clandestina, después de todo. Dentro de la jaula, Dante retrocedió, dejando que su oponente se tambaleara, ebrio de dolor, hasta lograr incorporarse. El calor irradiaba de su cuerpo, no en la medida de la combustión, pero sí lo justo para encenderlo por dentro. Su adversario, con la mandíbula colgando como una masa asquerosa, emitió un rugido y lanzó un golpe furioso. Dante lo eludió sin dificultad, giró sobre sí mismo y le incrustó una rodilla endurecida directamente en las costillas. Un crujido asqueroso se oyó desde la jaula. Tuviera piel pétrea o no, Dante golpeaba con la fuerza de un camión. Su adversario se desplomó al suelo con un golpe sordo. Se hizo un silencio sepulcral. Luego, toda la sala estalló en ovaciones salvajes. El presentador le gritó literalmente al chico por el micrófono. Conejín se lleva la victoria y avanza a la siguiente fase. Tiró de nuevo de la máscara rosa, buscando un poco de espacio para respirar. El pequeño Dante se echó a reír. Imposible tomarse esto en serio con esa pinta. En el fondo, a Dante le fascinaba aquello. Echaba de menos esta excitación, esta descarga de adrenalina, esta pugna pura y sin artificios. Mirko sonrió de oreja a oreja desde fuera de la jaula, indicándole con un gesto que se aproximara. Esto no ha hecho más que empezar, Conejín, dijo. De vuelta en el cuadrilátero, otro adversario, todavía más corpulento, accedió al ring. Y Dante, contraviniendo toda sensatez, rotó los hombros y regresó al interior de la jaula. De acuerdo. Si anhelaban un espectáculo, quizá les daría justo eso.